metanoite. Buenas, bienvenidos a Locunoya. Vamos a abrir este segundo episodio de esta sección de charlas y entrevistas y tengo el placer de presentar a Miguel Ángel García de Bilbao, ingeniero técnico industrial y doctor en teología. Vamos a hablar aquí en concreto de la teoría del desdoblamiento del tiempo y el espacio del doctor Jean-Pierre Garnier-Mallet. Y Miguel Ángel y yo nos conocimos pues interesados por este tema en el verano de 2021, cuando yo empecé a recopilar los vídeos, los materiales de Garnier Mallet en español y en francés y a hacer algunos vídeos iniciales de monografía sobre el tema. Y a partir de aquí, pues hemos intercambiado varias comunicaciones por escrito, por correo electrónico sobre el tema. Algunas de esas comunicaciones las hemos hecho en público, bajo algunos de mis vídeos. Yo siempre le tenía presente para charlar con alguien y ponerlo en público sobre este tema. Nada más, ¿quieres saludar, Miguel Ángel? Y ahora entramos en materia. Muchas gracias, Carlos, por la presentación y por invitarme a esta entrevista, charla amistosa sobre la teoría del desdoblamiento del tiempo y del espacio del doctor Garnier. Pues sí, yo también quiero saludar a los espectadores que nos puedan escuchar cuando entren en la producción. Y para mí ha sido también muy grato encontrar un canal, Noya, y también el filamiento de vídeos del doctor Garnier, donde tratar este tema de la ley de la teoría del desdoblamiento del espacio y del tiempo de una manera muy abierta, y sin tapujos, y también haciendo una crítica constructiva a lo que puede ser la ley, ¿no? Porque nada es perfecto en este mundo, ¿no? Ni la ley de Garnier es perfecta, ¿no? Entonces, un investigador como tú, privado, autónomo, que no está sometido a influencias de nada, es muy apreciable porque eres libre para decir lo que tú creas y lo que tú piensas. Por eso estoy aquí, porque me gusta la libertad y me gusta hablar claridad de todo. Muchas gracias, Miguel Ángel. Dicho esto, vamos a recordar un poco en lo personal cómo llegamos a saber de este conocimiento. Y yo era estudiante de universitario, estaba en la universidad. Esto era el año 2010 y allí cada día nos daban gratuitamente un ejemplar del periódico de Barcelona La Vanguardia, y en su sección de la contra, detrás, pues salían personajes interesantes que se les entrevistaba de manera breve, y en una de esas entrevistas apareció Garnier Mallet y bueno, me interesé, me llamó la atención. Yo en ese momento, en esa época de estudiante, había terminado el primer ciclo de filosofía y para completar el segundo ciclo, me pasé a publicidad y relaciones públicas, a comunicación, y bueno, estaba en esa, digamos, intersección de disciplinas, pero me pareció interesante este tema de la física y alrededor de lo cual hay tantas otras cosas, o por decir algo, todo. Y a partir de aquí, pues yo fui, pues como has dicho, por decirlo así, ¿no? Sin muchas pretensiones, pero investigando el tema, empezando por sus libros. Y entonces fue cuando entramos en comunicación, ambos íbamos detrás también de los trabajos académicos de Garnier Mallet. Son trabajos aquí en Locuno ya están presentados y he hecho mención de ellos muchas veces al tratarse de una teoría científica, básicamente. Y gracias a ti, pues entramos en ese diálogo comentando los trabajos, alguno que había perdido me lo facilitaste. Y dicho esto, cuéntanos si quieres cómo llegaste tú a ese conocimiento. Pues fue de una manera fortuita, digamos, porque yo no tenía ni idea de la teoría del desdoblamiento, del espacio y del tiempo. La conocí inicialmente en el año 2020, en tiempo de la pandemia. Y fue por una tercera persona, una persona que es de México, una amiga mía, que sabía de mi búsqueda y de mi interés por la ciencia y por la física también y todo esto. Me dijo que había una ley que había sacado un doctor, me dijo así, sin entrar en mucho detalle, que había un grupo en Facebook
que hablaba de este tema. Ese grupo se llamaba El Poder de la Benevolencia y pues me apunté a él. Y ahí es la primera vez que empecé a leer cosas sobre el doctor Garnier, porque de alguna manera la administradora pues, publicaba muchos posts y explicaba y que había formaciones y que había charlas y que había vídeos en YouTube y que había libros. Mira, y es que yo no sabía absolutamente nada. O sea, estamos a 2024, fue en 2020 cuando... Y fue empezar y me enganchó muchísimo y tomé contacto con la administradora del grupo, me dijo que había libros, los compré, leí los libros, los tres que había entonces, y después, no sé por qué, me apunté a formaciones. El caso es que empecé las formaciones desde 2021 a 2022, hice nueve formaciones, tres iniciales, tres SOS1 y tres SOS2. La verdad es que la primera, que fue en Madrid, la formación inicial, debo decir que me pilló, pues, como muy iniciando todavía, ¿no? Conocí al doctor Garnier, me pareció una persona maja, pero en aquella primera impresión me dio el aspecto de una persona un poco seria, distante, que no contestaba a las preguntas que se le hacían en la formación, lo cual eso en principio, sin criticar a nadie, no me gustó. En el foro interno digo, porque si yo soy una persona muy organizada y sistemática, si a mí me preguntan blanco, yo no respondo negro. Yo respondo a la pregunta que me hacen y el doctor respondía a otras cosas que no le preguntaba. Entonces eso no es que me desesperase, pero no entraba en mi estructura mental entonces de, de la forma de entender las cosas, ¿no? Bueno, y bueno, salí de esa formación pues con algunas ideas. Yo tengo la costumbre de estas formaciones de no apuntar nada porque es que no deja, tomar apuntes sí, pero no deja grabar vídeos, ni audios, ni sacar fotografías, ni nada. Entonces estuve muy atento y después cuando llegué al hotel, yo soy muy sistemático y ordenado, transcribí todo lo principal de la formación en papel, con bolígrafo y después lo pasé en casa en un PDF y lo subí a la memoria del ordenador. Y a partir de ahí, pues seguí investigando, seguí intentando aplicar bien la teoría, porque una cosa es conocer, pero si no aplicas no funciona. O sea, quiero decir, te puedes conocerte toda la teoría de maravilla, pero como no apliques la teoría, pues ya hablaremos después de ello, no funciona. Entonces, esa fue mi primera impresión y a partir de ahí, pues he ido cada vez interesándome mucho más, buscando información científica del doctor Garnier, creo que la tengo casi toda. Y bueno, pues que estoy muy contento porque he encontrado algo que estaba buscando hace bastante tiempo, porque mi recorrido es largo, ya podremos hablar más adelante, y esta teoría sí que responde a mis inquietudes más personales y espirituales. Te quería preguntar, eh, como asistente a sus formaciones SOS, ¿has notado una gran diferencia respecto a las iniciales? ¿Te ha enriquecido más, etcétera? Pues evidentemente es más tiempo, las iniciales es simplemente sábado por la tarde y domingo por la mañana, las dos días viernes por la tarde, sábado por la tarde, mañana hay más tiempo, se habla de muchas más cosas. El tema de los extraterrestres, no los extratemporales, no los toca prácticamente las iniciales, por lo menos hasta y yo. Después habla de otras cosas más abstractas, como el 108.000 del doble, el Didymos, pero claro, todo esto con esquemas, con imágenes, con cosas que, claro, como no puedes sacar fotografías y no puedes grabar un audio ni vídeo, explicarlo solo con la voz se puede hacer, ¿eh? Pero los oyentes igual no lo entienden bien. Hace falta un apoyo visual, ¿no? Y sí, sí dice bastantes cosas que no dice en las iniciales. Por lo menos yo noté diferencia en iniciales y las SOS. De hecho, he hecho tres iniciales y nueve SOS. Eh, Evidentemente también las SOS ya presupone que ya tienes un conocimiento inicial de las iniciales y por eso el doctor da más datos, da más conocimientos y bueno, dice más cosas, sí, evidentemente. Yo lo tengo todo en PDF
y la verdad es que comparando iniciales con SOS, la amplitud de conocimientos es mayor y la profundidad de los mismos también. Se palpa eso, ¿no? Que en las formaciones SOS, pues Garnier Mallet da detalles extendidos de temas que a veces quedan un poco así en el aire y, y ese tipo de detalles más enriquecidos que él da, también los he notado, los he visto más descritos en sus entrevistas o charlas para los medios franceses, ¿no? Supongo que, bueno, se entiende, ¿no? Porque no tiene, no necesita a la traductora todo el rato, entonces incluso se le ve como más cómodo y eso es un punto importante. Yo te quería preguntar ahora, en las formaciones SOS, ¿qué tipo de contenido o qué cosas concretas te han puesto en un estado de decirte, ostras, justo era esto lo que yo buscaba o me ha respondido a tal pregunta o esto es fabuloso lo que acaba de decir? Sí, lo primero que podría decir para introducir el tema en general, que también lo dice también en las iniciales, pero vuelvo a repetir el SOS, es que nosotros no creamos ningún pensamiento. Eso me parece fundamental para entender la teoría del desdoblamiento. Es decir, no somos generadores o creadores de pensamiento, sino que todo nos es sugerido. Eso para mí fue un bombazo, no sé cómo se puede decirlo, cómo puede ser posible esto, ¿no? Incluso esta charla que estamos teniendo tú y yo amistosamente está siendo sugerida, según la ley de la teoría del desdoblamiento, por el futuro. Esperemos que sea por el futuro benevolente, se puedan sacar pensamientos benevolentes, pero lo que yo estoy diciendo no es mío. Y eso puede impactar en el espectador que escuche la charla, ¿no? Yo estoy diciendo, no lo digo motu propio, me está siendo sugerido o dictado en estos momentos y pasa a través de mis estructuras, mi estructura cerebral y mi psicología, pero me están dando la información. Eso es lo que quería enseñar, ¿no? Eso es lo primero. Después lo amplía también en las SOS, en las SOS, pero esto es la base, es fundamental, que es decir, que hay otros seres que viven en un tiempo distinto al nuestro, pero en el mismo tiempo, que están de alguna manera pasándonos informaciones. Están pasando informaciones. Y que generalmente, como dice Garnier, son malevolentes el 99% de las veces y un 1% son benevolentes cuando entramos en un pensamiento de benevolencia hacia una persona y nos son transmitidas por los amigos del doble siempre que hagamos bien el adormecimiento por la noche, que ese es otro tema. O sea que no siempre, aunque tengamos un pensamiento de benevolencia por la mañana, van a entrar pensamientos benevolentes, siempre y cuando esa noche hayamos hecho bien el adorno. Bueno, eso es una cosa fundamental, para que caigamos en la cuenta de que incluso esta charla está siendo sugerida. Ha sugerido que me entreviste a mí y él me ha lanzado la información y a mí me ha sugerido que yo acepte. Digo este juego de palabras para que caigamos en la cuenta hasta dónde llega en profundidad, ¿no? Otra cosa que habla mucho más el doctor Garnier es de los extratemporales. He visto que las SOS se explaya muchísimo más de los extratemporales, muchísimo más de los series de futuro, da datos, da datos sobre estos seres, cómo son, qué tamaño tienen, eh, cómo viven, etcétera. Incluso pone diapositivas y fotos de un extraterrestre, porque me parece que, no sé si tengo por aquí la reseña, pero me parece que en una formación SOS, dijo que los investigadores americanos y los investigadores ingleses habían de alguna manera al espacio ondas de radio con información, con información de dónde estaba nuestro planeta, cuál era nuestra composición del ADN, cuáles eran nuestras características, etcétera. Esto me parece que fue en el año 71. Y 21 años después hicieron una comunicación en el mismo sentido, diciéndoles en qué estrella estaban, en qué planeta estaban, cuál era su composición de su ADN, etcétera, etcétera. Incluso mandando fotos. Era más pequeño, 1,20 o así de altura, y ponía la foto en la pantalla y se veía más o menos como la cara humanoide, más cuadrada que la nuestra, pero parece muy similar. Y que eso nunca lo habían dado a conocer a la civil.
los militares saben desde hace mucho tiempo que hay extraterrestres, que no da. Esto da. Pero hay muchos más datos que da el doctor Garnier de las abducciones, por ejemplo, habla mucho de las abducciones, de los missing times, de los implantes cerebrales, todo referido a los extraterrestres, ¿no? Contaba una vez también una anécdota de una abducción física completa, no solamente el cuerpo energético, sino el cuerpo físico de una mujer, amiga del doctor Garnier y de Lucille, que hablando con ella decía que estaba embarazada durante 2 años y medio. Sí, hago una pausa por si alguien no sabe. Sí, Garnier Mallet y Lucille, su esposa, ¿no? Que los libros que tiene para el gran público pues vienen, digamos, con ambos nombres como coautores, ¿no? Sí. Y decía que esa señora le dijo a Lucille que ella estaba embarazada durante 2 años y medio. Claro, Lucille se quedó, esta mujer no está bien de la cabeza. No está bien de la cabeza, pues ¿cómo puedes estar embarazada 2 años y medio? Entonces le comentó que ella era abducida cuando, o sea, tenía un embarazo, era abducida a un tiempo, un missing time, eh, le quitaban el niño y volvía a estar embarazada, cuando iba a estar embarazada la abducían otra vez y así hasta 2 años y medio. Entonces, el doctor Garnier empezó a hablar con ella y Lucille sobre este tipo de abducciones y la ley del dormimiento del tiempo, pero los militares, volviendo al tema de los militares, la estaban siguiendo porque conocían su caso y la seguían por todos los sitios, aunque ella no se daba cuenta. Y un día se acercaron los militares al doctor Garnier y a Lucille y le dijeron que dejasen inmediatamente de hablar con esa mujer, porque si no podrían tener consecuencias nefastas. Y Garnier, como su padre había sido militar y él había trabajado con los militares y sabe cómo se las gastan, evidentemente dejó ya de hablar con esa mujer. Ujú. Sí, ahora enseguida he recordado una cosa. Es muy interesante, es que estoy tomando notas, bueno, son cosas que sí, que he ido escuchando a lo largo de estos años, leyendo a Garnier Mallet, escuchándole, ahora pues con ese testimonio tuyo de las formaciones SOS. Quería primero mencionar esto. eh, en el recopilatorio pues tengo recopilados vídeos de Garnier Mallet en sus intervenciones para medios franceses, en particular para el canal BTLV. Hace años, antes de que yo recopilara esos materiales, pues había bastantes más vídeos. Quizás están casi todos recopilados, menos, por decir algo, no sé, quizás tres como mínimo. Y yo los había visualizado y esta historia que acabas de contarnos de este caso de Missing Time y esa investigación militar, pues yo la había escuchado y puede ser que ahora, volviendo a esos materiales recopilados, uno de los vídeos que faltan puede ser precisamente uno de esos donde está esta historia. Y cuando yo, tiempo atrás, contacté con este medio francés y dije, oigan, ya no tienen los vídeos de Garnier Mallet que tenían aquí en el canal. Y me dijeron desde el mismo canal, tengo todavía el correo electrónico y a veces lo he puesto en alguno de mis vídeos para... Normalmente yo lo documento todo, si tengo, lo tengo a mano. Me dijeron eso, es que hemos sufrido un ataque cibernético de piratería y nos han destrozado los materiales que teníamos, ¿no? Bueno, dicho esto, es tremendo. ¿Querías añadir algo más de esa historia? Sí, hay dos anécdotas también sobre los extratemporales que también igual para el público que nos esté escuchando les resultan interesantes. Dijo el doctor que en el Pirineo francés hay un pueblo que se llama Bujarat, que es un pueblo pequeñito, pero que en él hay una base de ovnis que los militares no lo saben y que impiden a los fotógrafos acercarse por allí. Como siempre, los militares parece ser que son los malos de la película, no quieren dar a conocer a los extraterrestres, y que hay una base de ovnis que tiene una pirámide de energía donde entran y salen de ese portal, se podría decir, ovnis, ¿no? Y la otra anécdota también es que puso una diapositiva el doctor Garnier del Sol, y dijo que en el Sol habitan extratemporales y se preguntó, ¿y cómo puede ser que en el Sol, con esas temperaturas de millones de grados centígrados, puedan vivir personas o seres extratemporales? Dice, es que alrededor del Sol hay una zona que se llama la corona, que es fría, está a 0 grados, el cero absoluto de 0 grados Kelvin, de 273 grados centígrados, y ahí habitan seres extratemporales. Y puso una fotografía
de una nave que salía de la corona del Sol, que tenía 100 veces el tamaño del planeta Tierra. Esas son esas dos anécdotas que me acuerdo ahora también de los extratemporales. Cada vez más se está hablando de los extratemporales porque es que cada vez queda menos tiempo para que estos extratemporales se hagan presentes en nuestro tiempo. El desdoblamiento se está contrayendo, es decir, hay un periodo de 12.500 años en el que se expande el desdoblamiento, pero que eso ya han pasado los 2.500 y ahora vamos hacia atrás. Los tiempos se van contrayendo y ya han hecho el futuro con el futuro del futuro ha hecho la unión y ahora nos quedaría que los extratemporales como máximo del año 1033 aparecieran en nuestra realidad. Entonces, nos está preparando porque puede ser que nos toquemos, pues todavía tenemos cierta edad no muy mayor, podemos ver en el 2033 que en nuestra realidad aparecen esos seres extratemporales. Sí, sí, sí. Me estaba riendo porque tengo un colega que es filósofo y él también en cierta manera está interesado en la teoría del desdoblamiento, aunque su aproximación es más, bueno, más, digamos, más escéptica en el buen sentido, pero lo suyo, su punto de interés es lo que cuenta, lo que explica Garnier Mallet sobre el idioma griego, pero bueno, un día bromeando él me decía, bueno, y si al final resulta que todo lo que dice Garnier Mallet, el tema este de de las criaturas del futuro, etcétera, y sus vehículos y toda esta historia al fin de los tiempos. ¿Qué pasa si no se llega a ese término? ¿Qué va a pasar contigo, con tu canal, que le dedicas tanto tiempo? Y bueno, yo siempre le he dicho, bueno, esto es una apuesta informativa, entonces yo estoy esperando justamente ese año 2033 teórico para ver si por aquí, alrededor de donde vivo, aterriza algún ovni, ¿no? Bueno, quería comentar una cosa y ahora continuarás porque es muy interesante y lo estás exponiendo todo fantásticamente. Sí, Garnier Mallet, cuando se refiere a los agujeros negros, ¿no? Como realidades de la física, ¿no? Él ha mencionado muchas veces a Stephen Hawking y bueno, pues esto está documentado, ¿no? Ya está, digamos, probado científicamente que existen, son pasajes de información y son una pieza clave dentro del mecanismo de los tiempos. Pues él dijo eso, ¿no? Podemos cruzar el agujero negro con nuestro cuerpo energético, alma o como queramos llamarlo, pero además existen tecnologías por parte de los extratemporales que pueden hacer ese cruce de los tiempos cuando, bueno, pues cuando se da el tiempo oportuno, ¿no? No sé si en alguna de sus formaciones ha hecho más hincapié en esto. Sí, lo que habla mucho de las formaciones también son de lo que él llama los dioses antiguos. En tiempo de los sumerios, en tiempo de los egipcios, pues que todo ese conocimiento que tenían los sumerios y los egipcios en la construcción de las pirámides, y dicen, sí, las construyeron con una piedra de sílex y las llevaron un pocas de toneladas en barquitas de madera por el río. Es decir, que se llamaban dioses en la antigüedad, pero son extratemporales, o sea, que vinieron a la Tierra pues hace miles de años y ayudaron a esas civilizaciones antiguas en el conocimiento, etcétera. Y también igual con otros fines no tan buenos. O sea, porque recordemos que los seres del futuro se mueven por sus propios intereses, no por los nuestros. Entonces, Gardner dice también que también manipularon nuestro ADN para que fuésemos más sumisos a sus informaciones, menos rebeldes, etcétera, ¿no? Y sobre los negros sí, también habla mucho y pone que en el agujero negro se da la estructura del desdoblamiento del tiempo y del espacio, como del ADN, como las pirámides de Egipto, o sea, como el Stonehenge y tal. Se da toda la geometría de la ley del desdoblamiento del tiempo y del espacio, y que muchos de esos agujeros son pasajes también, ¿no? Al principio se llaman agujeros de gusano y tal, y todo esto, pero, pero que son, pues eso, como pasos en el universo para viajar rápidamente y no tener que recorrer, es eso, en espacios inmensos, ¿no? Parecía el otro día en el periódico también que se había encontrado, me parece, una pasarela de este tipo en el universo, que era un canal que conducía a otra parte del universo, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, si Alpha Centauri, o no me acuerdo cuál era, pero aparecía en la prensa publicada
que había dentro de esa galaxia había como un canal que conducía a otras distintas, ¿no? Se están haciendo avances tremendos. A Garnier le dijeron que era un loco cuando él dijo que existían los agujeros negros, ¿te acuerdas, no? Y ahora se Sí, encontró sí. el agujero negro en el centro de nuestra galaxia. Ya Stephen Hawking tampoco se lo aceptaban en un principio. Y cuando él decía que había algo de los agujeros negros que sí podía, no se absorbía todo, sino que había una energía que salía de los agujeros negros, tampoco lo entendían. Y después le han comprobado que sí es cierto, hay una energía que se llama la radiación de Hawking, se lo han puesto en honor suyo, porque él descubrió que no todo lo que entra en el agujero negro es absorbido, sino que hay algo, que hay energía que sale. Y en honor a él, a esa energía que sale, se llama radiación de Hawking. Sí, él habla mucho de todo extratemporales, digo, pero negro, al fin se avecina lo que decías tú. ¿Será el 2033 el año de la sexta explosión? No lo sabemos, porque él suele decir en las observaciones Sol que esa es la fecha tope para la sexta explosión, pero que podría darse antes y que incluso podrían darse las dos que quedan juntas. Es decir, que los nobles ven que la situación no está muy bien y para abreviar los sufrimientos de los conflictos finales podrían darse las dos, la sexta y la séptima, al mismo tiempo. Se suele Ujú, decir. ujú. Comento un par de cosas. Lo que quería comentar, uno de los puntos con toda esta historia que has descrito también de lo que dice Garnier Mallet sobre los extratemporales, lo que se sabe desde el estamento militar, etcétera. Bueno, hay que recordarlo, tú ya lo sabes bien y varias veces lo he comentado, que en la propia biografía de Garnier Mallet, pues él estuvo en la investigación militar, que su padre, según dice también, era militar de carrera, etcétera. Y bueno, entonces es posible, pues claro, probablemente ya cuando él estaba trabajando, pues quizás tuvo acceso a cierto material de conocimiento y a partir de aquí, pues ha mantenido algunos contactos. Alguna vez ha mencionado en alguna de sus entrevistas cuando él estuvo en Inglaterra, probablemente en esa época de sus primeros trabajos académicos que publicaba a través de esa Universidad de Sunderland, etcétera, ¿no? Eh, Dijo que había hablado con algún militar de cierto rango de Inglaterra y hablaban de los crop circles, ¿no? Esas figuras geométricas que aparecen, que decía que el 80% son fake, ¿no? Son falsas, pero ¿qué pasa con ese 20%? Son reales. Entonces, lo más curioso es que en algunos de esos círculos geométricos, pues había incluso, digamos, la forma geométrica básica del movimiento de desdoblamiento. ¿Quieres añadir algo sobre esto? Sí, me viene a la mente ahora sobre los crop circles, que los militares que saben que los crean los extraterrestres para que la gente crea que son inventados por las personas, ellos mismos los generan, los mismos militares los crean, pero al poco tiempo, al lado de esto, crecen los originales, es decir, que los extraterrestres siguen generando otros que no han sido generados por los militares o por personas, ¿no? Y sigue habiendo a lo largo del mundo los próceres con esas estructuras geométricas y tal, de la teoría del desdoblamiento. Los militares siempre están tratando de tapar todo lo que sea que la opinión pública no sepa que existen los extraterrestres, como queramos llamarles, y porque claro, eso plantearía muchas preguntas a la opinión pública. Si lo reconocen públicamente, tendrían que responder públicamente desde cuándo conocen ustedes a los extratemporales, qué pruebas tienen, qué saben, tendrían que dar información. Y no creo que les interese de momento dar todas las informaciones. Sí. ¿Qué más quería decir? Bueno, con relación a esto, en la última, no charla, sino creo que era formación SOS de Garnier Mallet en México, me llegó esta información de que dentro de lo que expuso, dijo, ante la pregunta de alguien del público, se le preguntó si los seres extratemporales tienen doble y la respuesta que dio es que sí. ¿Quieres elaborar un poco más esto? ¿Algún comentario? Sí, bueno, esto habría que, claro, para elaborar esto necesitaríamos una base y apoyatura visual para que los espectadores pudiesen verlo, ¿no? Pero el creador del desdoblamiento
que es un ser inteligente, cuando llega al horizonte de observación, en este caso a nuestro sistema solar, para conocerlo y no perder su memoria y para conocerse mejor a sí mismo se desdobla, ¿no? Se hace una serie de preguntas para responderlas, eh, crea desdoblamientos en criaturas inmortales y a su vez se desdoblan en dobles. Es decir, vamos a ver, en el espacio de desdoblamiento hay cuatro espacios fundamentales. Espacio del creador, que sería el espacio inicial, donde está el creador en el pasado, las criaturas inmortales en el presente, los dobles en el futuro. Después hay otros tres espacios más, que es el espacio de tinieblas en el que nos encontramos nosotros ahora, otros tres tiempos también fundamentales, el uno, el 4 y el 7, pero también hay otro espacio, el espacio de los infiernos y el espacio de la noche de los tiempos, son cuatro, ¿no? Entonces, todos estos desdoblamientos de las criaturas tienen un cuerpo físico y un cuerpo energético. Y además se desdoblan en otra criatura inmortal que tiene un cuerpo físico y un cuerpo energético. Hacia más allá del desdoblamiento, sigue el desdoblamiento y las criaturas se siguen desdoblando. Entonces, los dobles de nuestro futuro, pues tienen también un cuerpo físico y un cuerpo energético, ¿no? Entonces, todas las criaturas inmortales tienen doble. Lo que no tienen doble son los animales, como hemos dicho, las plantas, las partículas, que tienen un cuerpo energético y un cuerpo físico, o una parte corpuscular y una parte ondulatoria, pero no tienen un doble inmortal con un cuerpo físico y un cuerpo energético, ¿no? Sí, estos extratemporales, que son los seres del futuro, eh, son dobles, son dobles que tienen un cuerpo físico o energético y tienen unas criaturas que han salido del espacio del creador, que sería ahora, podría explicarlo, pero igual no lo entendería la gente, han encarnado en el futuro del futuro y esas también tienen un cuerpo físico que es mortal y un cuerpo energético que es inmortal. Luego las criaturas inmortales todas tienen doble, ¿vale? Explicar más cosas, pero sin apoyatura igual no lo entiende bien la gente, ¿sabes? Está bien. Gracias. Como esquema, bueno, para la gente que conozca, que haya hecho alguna lectura, como mínimo de Cambia tu futuro, que es su primer libro, y haya escuchado en general alguna de sus conferencias y tal, le puede sonar todo esto y bueno, a partir de aquí si sigue estudiando, por decirlo así, pues podrá entenderlo un poco mejor, ¿no? Pero ciertamente tiene su complejidad, más que nada por ese esquema de despliegue geométrico que tienes que ir siguiéndolo y justamente ese esquema está, por ejemplo, en ese trabajo, su trabajo del Instituto Americano de Física, donde publica allí el desdoblamiento del tiempo y el espacio y aparece en toda su complejidad y con todo ese lenguaje físico-matemático, ¿no? Aunque ahora, haciendo esta descripción, pueda parecer más propio de, no sé, del gnosticismo, ¿no? Los arcontes y todo ese lenguaje que tiene su punto de conexión, ¿no? Pero podríamos hablar aquí también mil horas, ¿no? Sobre el asunto. Te quería comentar eso justamente que has dicho que es un bombazo, ¿no? Lo que dice Garnier Mallet, de que todos los pensamientos que tenemos, nuestro cerebro no fabrica nada, como se suele decir desde la ciencia más materialista, sino que todo procede, la cámara se me ahora, todo procede de otro espacio-tiempo, que son informaciones sugeridas. Yo voy a hacer un punto de cuestionamiento, bueno, es Vale. una pregunta abierta. El otro día hablaba con la doctora Marian, experta, doctora en medicina y experta en biomagnetismo y, bueno, en cierta manera, pues está familiarizada con lo que es el cuerpo energético. Y, bueno, anteriormente hice un vídeo sobre Benjamin Libet, los experimentos de Benjamin Libet, el neurólogo que habla de esa información que nos llega ese chispazo al cerebro 0,5, 0,3 segundos antes, a lo cual remite siempre Garnier Mallet. Yo me preguntaba si ese tiempo no puede ser porque es nuestro cuerpo energético el que está pensando y fabricando en cierta manera y no nuestro cerebro. No sé si se me entiende lo que quiero decir. Lo que te puedo decir al respecto de que hemos hablado también en alguna de nuestras conversaciones y hemos escrito a través de correos electrónicos que nos hemos intercambiado, es que nuestra situación actual es una situación mala.
Es decir, teníamos que estar en tres tiempos y solo estamos en dos. En el espacio inicial, en el espacio del creador, estamos en tres tiempos. Nuestro doble está en el pasado, el creador está en el pasado, nosotros estamos en el presente y nuestro doble está en el futuro. Entonces, las informaciones que nos llegan a ser la síntesis que nos hace el creador, siempre son benevolentes. Allí, en ese espacio inicial, las criaturas inmortales, los dobles del creador, siempre están en estado telepático de benevolencia. Es decir, piensa uno, lo piensan todos. Pero es que ahí sí se piensa. En ese estado inicial sí se piensa. O sea, hay pensamientos propios. Sí se piensa. Entonces, la síntesis que nos llega del creador, porque claro, el creador nos manda una información, unas preguntas. Nosotros intentamos responder las preguntas haciendo nuevas preguntas. Esas preguntas le llegan al doble. El doble ve todas las posibilidades de respuestas de esas preguntas. Y entonces, antes de que nos lleguen a nosotros las respuestas, se le llegan al creador. El creador hace la síntesis mejor de todas esas respuestas y nos la pasa a nosotros, a las criaturas inmortales. Luego, siempre recibimos la mejor información. Entonces ahí nosotros pensamos y añadimos, pero siempre dentro de la benevolencia. ¿Qué pasa? Que en nuestro estado de tinieblas, en el que hemos salido del espacio del creador, no funciona así la cosa. No funciona así la cosa. Nosotros no tenemos esa capacidad de pensamiento. Todo nos es sugerido desde un futuro que es el que nos da las informaciones. Porque es que el doble, la de las circunstancias, no nos envía información tampoco desde el pasado. Porque no la envía por prudencia. No se envía informaciones por prudencia porque la mayoría de la gente no está en la ley. ¿Y qué iba a hacer con la información que le manda el doble a esa gente? Pues seguramente un estropicio, generando potenciales más peligrosos todavía en el futuro. Lo que hace el doble, si hablamos después del adormecimiento, será ir al futuro, dar buenas informaciones a los amigos del doble para que después ellos nos pasen las informaciones del doble a lo largo del día o cuando el cuerpo energético está en la noche, en el cuerpo físico. Entonces, si tú decías que si no sería el cuerpo energético el que crea esos pensamientos, mi sensación es que no, que esos pensamientos los genera siempre o bien el futuro malevolente o bien el futuro amigo de nuestro doble. Otra cosa es que estuviésemos como en el espacio inicial, ¿no? Si hubiese una información benevolente, estuviésemos en los tres tiempos, que circulasen bien todas las informaciones, el doble hiciera su función de hacer la síntesis. Entonces ahí podríamos pensar, pero es que ahora somos como marionetas en el sentido de que pues, continuamente la información, pero, y la recibimos de dos formas. Eso lo ha dicho también el doctor en el Congreso de México último que tuvo el año pasado, creo, en abril, el 8 de abril del 24, creo que ha sido este año, sí, que dijo que las informaciones de los amigos del doble nos llegan dos tercios de segundo antes y los son de los enemigos del doble, bueno, por lo del futuro malevolente, un tercio de segundo. Pero siempre nos llega en un tiempo casi nulo que no somos conscientes. Y el problema de eso, que lo dijo muy bien Garnier, el problema de eso es que antes de que seamos conscientes de esas informaciones, tanto de una como de otra, ya están actualizadas en nosotros, están actualizadas. No podemos hacer nada, las hemos actualizado. Lo que sí podemos hacer cuando tomamos conciencia de ellas es no volverlas a retroalimentar para que no vayan al futuro y se vuelvan a crear y otra vez podemos cambiar con nuestra libertad, no retroalimentar la información malevolente que recibimos. Las informaciones nos llegan siempre y de eso se aprovechan los seres del sur, porque saben esa condición deficitaria en la que nos encontramos. Sí, gracias por esos detalles y por dar respuesta, según el discurso de Gardner Malet, a la pregunta, a la cuestión que yo hacía, ¿no? De si la repito por si acaso. Garnier Mallet dice, como ha descrito muy bien Miguel Ángel, que cualquier información, lo que yo estoy ahora articulando con mi voz, ya es información que me procede de otro espacio-tiempo, de un futuro benevolente o malevolente, con una síntesis del pasado, puede ser, que hace como de filtro, pero no fabricamos nada, no lo fabricamos ni desde el cerebro, ni siquiera desde nuestro cuerpo energético, sino que lo recibimos de fuera de otros seres conscientes. Bueno, quería decir, a ver un momento. Sí, dentro de esto, para entenderlo físicamente, ¿no? Si alguien
pues muy concienzudo en la pura física, ¿cómo se podría explicar esto? Pues tenemos que considerar el tema de las velocidades superlumínicas, ¿no? Garnier Mallet en sus trabajos académicos, como en estos del Instituto Americano de Física, pues allí ya tiene la expresión físico-matemática con esas velocidades c de superioridad a la velocidad de la luz, ¿no? Y es así como el cuerpo energético pues puede ir y venir, ¿no? Cruzando hacia otro espacio-tiempo y regresar con esa información. No sé si quieres comentar algo sobre esto. Sí, hay tres velocidades para los que no han escuchado nunca. La velocidad de la luz, la que de alguna manera ya describió muy bien Einstein, la teoría de la relatividad, que en el vacío son 300.000 kilómetros por segundo, que es la información que da el creador a sus criaturas inmortales. Es la velocidad con la que nos llega la información de sus preguntas. Después está la siguiente velocidad, de uno, que serían 122.000 millones de kilómetros por segundo, que es la velocidad que da la criatura inmortal a los dobles. Y después, Perdona, disculpa, Miguel Ángel, para que quede subrayado, ¿puedes volver a repetir esa hipervelocidad de la luz? 122.000 millones de kilómetros por segundo. Es, bueno, una pasada, ¿no? De Y después velocidad. queda la última y más veloz, que es la velocidad que va desde el doble al creador que hace la síntesis, que es 857.000 millones de kilómetros por segundo. Sería 30 millones de veces la velocidad de la luz. Entonces, también hay que decir un dato que aportó el doctor Garnier, diciendo que durante el día nuestro cuerpo energético sale a buscar las informaciones a través de las aperturas temporales y tarda en encontrar 5 milisegundos entre que entra y sale de nuestro cuerpo físico. 5 milisegundos. ¿Qué es eso para nuestro tiempo? 5 milisegundos es que no es nada. Y fíjate a qué velocidad tiene que viajar el cuerpo energético para en 5 milisegundos ir en busca de informaciones y traer. Es que son tiempos escasísimos. Vamos. Eso lo decía también el doctor Garnier. Y como el cuerpo energético, dependiendo de cómo ha hecho el adormecimiento, hemos hecho el adormecimiento por la noche, el cuerpo energético va a buscar unas informaciones u otras, porque dependiendo del cuerpo energético que nos habita por la noche, nos introduce unas informaciones u otras, que es como una especie de programa que después el cuerpo energético quiere realizar. Entonces, no es lo mismo que nos habite un cuerpo energético de los héroes del futuro malevolentes que nos habite el cuerpo energético de un amigo del doble. No es lo mismo. Ujú, ujú. Está bien, sí. Eh, con todo esto de la velocidad superlumínica, de millones de veces la velocidad convencional de la luz, también cuando he pensado en esto, reflexionando sobre esto, aunque me viniera sugerido de otro espacio-tiempo, lo importante es lo siguiente, que cuando se hablan de las experiencias cercanas a la muerte, de lo cual habla Garnier Mallet reiteradamente, pues esos testimonios que han muerto, ¿no? Clínicamente están muertos, han abandonado su cuerpo orgánico, el cerebro incluso puede estar inoperativo, pero la conciencia sigue viva, han cruzado a ese otro espacio-tiempo y bueno, se cuenta este denominador común, ¿no? Han visto toda su vida en un momento, casi no se puede cuantificar porque ha sido súper rápido, pero lo han visto con todo lujo de detalles, ¿no? Y creo que esto está en correspondencia con estas velocidades superlumínicas con las cuales la conciencia puede procesar a una gran velocidad la información. Sí, la verdad es que lo de las experiencias cercanas a la muerte es un tema que, independientemente de la teoría del desdoblamiento del tiempo y del espacio, la ciencia está dedicando mucho esfuerzo últimamente y muchas investigaciones. Yo lo sigo también con mucha cercanía, porque es un tema que me apasiona. Y hay investigadores muy importantes como el doctor Sam Parnia en Nueva York, el Peter Fenwick, también americano, el psiquiatra Bruce Grayson, la doctora se llama esta, Sani Partori, me parece que se llama, en Inglaterra. Aquí en España tenemos también dos doctores interesantes, el doctor Abu Khan y el doctor Manuel Sanz Segarra, y están haciendo unos estudios impresionantes sobre las experiencias cercanas a la muerte, hasta el punto que el doctor Samparnia, independientemente de la teoría, ha hecho un estudio y ha publicado un estudio en una revista muy importante científica hace poco, con 40 investigadores de todo el mundo, en el que ha visto, bueno, y han demostrado científicamente, que el cerebro, cuando tiene parada cardiorrespiratoria, está en muerte clínica la persona, no solamente no se apaga a los
pocos segundos, sino que han comprobado que los estudios demuestran que el cerebro hiberna y puede estar una hora como hibernado, y después de esa hora se le puede todavía recuperar al paciente. Esto con la ciencia que tenemos ahora, y bueno, más adelante se ve que sigue habiendo actividad cerebral. Por eso dice, es muy importante no sacar órganos de los que creen que han muerto nada más que fallecer, porque ese cerebro está todavía funcionando, que está invernando. Esto todo pues tiene unas implicaciones éticas y morales muy importantes pues para el ser humano, ¿no? Y después de respecto a las experiencias cercanas a la muerte, pues desde la teoría del desdoblamiento del tiempo y del espacio, dice que ese ser, el doctor Ramírez dice que ese ser de luz que se puede encontrar, que nos llaman Jesús, otro Buda, otro Mahoma, según su concepción y tradición religiosa o no religiosa, todos coinciden que es un ser de luz que a veces les habla, que es nuestro doble. Él dice que puede ser nuestro doble, ¿no? Que te acoge pues con cariño y que te te reenvía de nuevo si no has acabado todavía tu misión, que es de facilitarle ser el trampolín para que él vaya al futuro y siga arreglando los potenciales que tiene que arreglar antes de que puedas volver a unirte con él antes del final del ciclo. Porque es que si no has acabado tu misión, pues no deberías estar allí, ¿sabes? Pero claro, una prolongada carga respiratoria, o sea, de un accidente o esto, pues así lo produce, ¿no? Y de todas formas, dice el doctor Laner también que el 90%, 95% de las muertes son producidas por el futuro. O sea, vienen potenciales del futuro que les interesa de alguna manera que acabe tu existencia y que son muchas menos las que son potenciales de los amigos del doble, ¿no? Una cosa que quiero tener que tratar que me ha venido ahora, Sí, sí, sí. que es que a los seres del futuro les interesa que estemos vivos, que les enviemos energía para ellos poder tener esa energía y utilizarla para sus propios fines e intereses. Entonces, hacen que vivamos, mejor o peor, no les da igual, pero sí que hace, y cuanto más dormidos estemos mejor, para que les enviemos la energía que ellos necesitan para poder sobrevivir. Porque si nosotros no les enviásemos energía, ellos desaparecen. Ellos dependen de nosotros, desaparecería su mundo, su tiempo. Si no enviamos energía, si no enviamos pensamientos, si no enviamos, no tienen energía, ellos también dejarían de existir. Ellos les interesa que nosotros vivamos para tener un lazo de unión con el espacio inicial, el espacio exterior que Sí, les sí. suministra de energía. Sí, el otro día me viene todo a propósito y se va conjugando todo de esta manera tan sorprendente y especial y razonada, ¿no? Hablando otra vez, remitiéndome a la conversación anterior con la doctora Marian sobre el cuerpo energético, ella también es una conocedora de la teoría del desdoblamiento, ¿no? Es, bueno, pues también, digamos, miembro de la comunidad, del canal, etcétera. Entonces ella decía esto, ¿no? Utilizaba mucho la analogía, el símil de la informática, ¿no? Ella decía, bueno, yo puedo intervenir sobre el cuerpo energético haciendo su terapia biomagnética y ella decía esto, ¿no? Necesito siempre por ética, ¿no? Ética médica, necesito siempre el permiso, previamente el permiso del paciente, porque si no estoy, y esta es la palabra que usó, estoy hackeando su sistema, ¿no? Y esto es lo que pretenden supuestamente, pues, estas criaturas extratemporales. Y entonces, lo que bien has descrito, ¿no? Pues este flujo y reflujo de energía, sabemos que hay una conciencia primera, ¿no? El motor inmóvil, si queremos llamarlo así, como decían los filósofos griegos, Aristóteles, etcétera, o como lo decía también Max Planck, al que siempre estoy citando, ¿no? Hay una mente inteligente que es la matriz de toda la materia, y de este engranaje, pues, este engranaje se va articulando con seres dotados de conciencia, entre ellos nosotros, ¿no? Es así, ¿no? No sé cómo decirlo. Yo quería saber tu opinión, tu punto de vista sobre las criaturas del futuro. Sabemos, por lo que dice Garnimalé, pues que hay algunas que son malévolas, ¿no? Usando este etiquetaje, y otras son aliadas nuestras. Eh, Querría saber si estas criaturas malevolentes son conscientes del daño que nos están haciendo a nosotros en nuestro espacio-tiempo. Mire, según he oído al doctor Larrier, hay como tres tipos de seres en el futuro. Están los que les da igual, pasan de nosotros,
no les interesa absolutamente nada, van a lo suyo y ya está. Están los que quieren volver al espacio del creador, que intentan hacerse amigos de nuestro doble y han despertado a su realidad y, en el ciclo anterior no pudieron hacer la unión con su doble y se vieron lanzados al futuro. Pero ellos quieren volver, porque se acuerdan y quieren regresar a su cuerpo físico inmortal que todavía está ahí esperando que regrese. Fijamos, estamos hablando de un tiempo que la equivalencia de tiempos es milésimas de segundo. O sea, quiero decir, en el tiempo del creador. Para nosotros son años y años y para ellos igual cientos de años, pero si volvemos hacia atrás, el tiempo se va recortando y pueden ser unas milésimas de segundo, ¿no? Entonces esos nos quieren ayudar para ayudarte, sí, pero no porque les caigamos bien, todo es por interés aquí, todo es por egoísmo, porque ellos quieren regresar. Les da igual si nosotros estamos bien o mal, ellos quieren que estemos bien para que podamos ayudarles y podamos regresar al espacio del creador. A eso se hacen amigos de... Y aquí están nosotros, que están bien allí, como la gente está aquí en nuestro mundo, que les da igual, solo quieren vivir y sacar el mayor provecho posible de sus circunstancias. Pongamos aquí el que es rico y el que lo pasa bien y eso le da igual al pobre, le da igual que muera, que no muera. Ahí lo mismo, ahí lo mismo. El hecho es que ellos quieren de alguna manera estar lo mejor posible, están enamorados de su realidad y les da igual si lo pasamos nosotros mal o lo pasamos nosotros bien. No se preocupan ni de los suyos como para importar lo que nos pase a nosotros. Ellos harán todo lo posible por manipularnos, por condicionarnos, por alterar nuestros pensamientos para su propio beneficio. Y ellos lo saben, evidentemente, saben que es así, porque ellos saben que si nos dan un pensamiento determinado, nosotros, si estamos dormidos, vamos a retroalimentar y vamos a enviar una energía en ese sentido y ellos lo van a aprovechar para sus cosas. ¿Entiendes? Miguel Ángel, hago una pequeña interrupción, ¿eh? Una pregunta algo atrevida. Ahora mientras estamos hablando, es una pregunta hipotética. Las criaturas del futuro saben, pueden saber lo que nosotros estamos dialogando sobre este tema, que puede ser útil para el público. ¿Les molestaría a gran parte de esa gente Sí. del futuro? Contestando la pregunta, hay una cosa que es de la ley del reglamento del espacio y del tiempo. Para que algo se pueda vivir en este tiempo, se ha tenido que primero vivir en el tiempo futuro. Es decir, si pueda dar esta conferencia o esta charla, se ha tenido que existir esa posibilidad en el futuro. Si nosotros no podríamos actualizarlo, tiene que existir previamente como posibilidad, como potencialidad en el futuro, entre otras muchísimas potencialidades, para que nosotros lo actualicemos. Luego, claro que lo saben, lo han vivido ya. Y de hecho, o sea, se ha rehecho ya la unión del futuro con sus dobles, del futuro del futuro, saben todas nuestras posibilidades, todas las potencialidades que tenemos, e intentarán llevarnos las que mejor les vayan a ir, ¿comprendes, no? Por supuesto que lo saben. Bien, entonces, bueno, Garnier Mallet, dentro de su discurso, especialmente esto lo elabora más por escrito en sus libros de divulgación, en El doble, cómo funciona, o esas verdades escondidas, cuando habla de Jesús como el duodécimo avatar de este ciclo de desdoblamiento, podemos suponer que en otros mundos, no sé si en el futuro, hay también personajes de esta importancia capital como Jesús para, digamos, poner orden en ese otro espacio-tiempo y ayudar a las criaturas que están allí. ¿Qué opinas de esto? Sí, yo creo que todo está muy, evidentemente, eh, nuestro mundo es reflejo de alguna manera del mundo suyo. O sea, que quiero decirte que si nosotros tenemos aquí un orden, hay una serie de comunidades y de jerarquías y todo, ahí las tiene que haber, evidentemente, si no, nosotros no podríamos autorizarlo. Tiene que haber gente que está por encima de otra gente y que intenta llevarlo, ejecutarlo a su puerto, ¿no? Es decir, el doctor René habla del anticristo, como esa figura opuesta a Cristo, a Jesús, que en el año 2033, a más tardar, si es que se cumple la ley del tiempo y del espacio con exactitud, se aparecerá por aquí, aparecerá entre él y otros muchos, intentando engañar a la humanidad diciendo que él es el Cristo, que él es Jesús, y hará portentos, hará acciones maravillosas. Primero enfermará a la gente y después dará el antídoto para ver que tiene el poder de curar.
engañará a todos los que pueda engañar y de esa manera intentará liderar esta realidad nuestra, ¿no? Esa realidad nuestra intentará liderarlo. Y no solamente él, tendrá también su jerarquía, ¿no? De personas influyentes, importantes, que intentarán, pues, maniatar más todavía y manejar a la humanidad. Por supuesto que hay una organización, por supuesto que hay una jerarquía, por supuesto que hay unos intereses, por supuesto que hay un control allí. Pues Ujú, ujú. Interesante. Eh, bueno, hago recordatorio aquí para el público que Miguel Ángel tiene una formación como ingeniero técnico industrial. En este sentido, pues digamos que al hacer lectura de los trabajos académicos de Garnier Mallet, con ese lenguaje físico-matemático, pues ha tenido más facilidad que yo, ¿no? Viniendo de las humanidades y de la comunicación. Pero además, Miguel Ángel es doctor en teología, entonces lo que él, a las preguntas que yo le hago, su respuesta, pues para mí tiene muchísimo valor, ¿no? Yo te quería preguntar, estamos hablando de Jesús, un personaje pues muy importante, bueno, en el mundo, ¿no? Dentro del cristianismo, etcétera, también como profeta dentro del Islam, etcétera, y como personaje de la ética en general, pues es muy valioso. Te quería preguntar para que me confirmaras esto. ¿La regla de oro es una regla que impera en todo el universo, ¿no? Incluso en el futuro, digamos que es el paradigma ético, ¿no? sí, evidentemente están casi todas las religiones, pero hay una cosa que me gustaría destacar. Y es que la regla de oro, no hagas a los demás lo que no quieras que los demás te hagan a ti, o haz a los demás lo que quieras que los demás te hagan a ti, se queda más bien en las acciones. Se queda más bien en las acciones. Sin embargo, el doctor Garnier, en la teoría del doblamiento, habla de algo, un grado superior. Afina más, va incluso a un anterior a la acción, que es el pensamiento. O sea, intenta cortar de raíz el problema desde el mismo nacimiento, desde el pensamiento, ¿no? No pienses en hacer, no pienses en hacer, o sea, conjuga pensamiento con hacer, no pienses en hacer a los demás, pensamiento, acción. Lo que no sería que los demás pensaran en hacerte a ti, ¿no? Entonces, yo creo que éticamente todavía es más exigente que la regla de oro convencional que conocíamos hasta ahora, ¿no? Yo lo he leído en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, en el Corán, y va en la línea de la acción, que es lo que se ve. El pensamiento no se ve, pero está ahí y es generador de las acciones. Entonces, si cortas el pensamiento o lo diriges de una determinada manera, la acción va a ser una u otra, va a ser mala o buena o intermedia, ¿no? Entonces, de ahí el mérito, yo creo, de asociar la acción al pensamiento. Eso no lo he visto yo en ninguna religión. Ujú, sí. Ujú, Sí que dice en el cristianismo, en el Evangelio, Jesús habla es de dentro de tu corazón de donde salen las malas acciones, el incesto, el adulterio, la fornicación, el robo, el asesinato, es de dentro. En un sentido, conociendo la ley, se podría decir, bueno, igual está diciendo que veamos más allá de la acción, porque sale de dentro de la persona y podría intuir que es el pensamiento, pero no lo dice expresamente, tampoco, no lo dice expresamente. No es de dentro del hombre de donde sale todo eso y después se materializa, ¿no? Se sí, materializa. sí, sí, sí. Sí, sí, de hecho, ahora que citas el Evangelio, siempre ha sido una citación que he tenido en cuenta cuando Jesús dice aquello más o menos así, si piensas en adulterar, ya has cometido adulterio, ya el pensamiento en sí, yo creo que es un ejemplo muy claro, ¿no? Tenía aquí una nota de antes, cuando hablábamos de los extratemporales, de este científico doctor en química, Corrado Malanga, italiano, que lo mencionó el otro día la doctora Marian. Eh, pues este señor, profesor universitario, doctor en química, lo curioso es que también, no sé si ahora está en activo en este asunto, pero era, digamos, un profesional oficial de la administración italiana en el Centro Ufológico Italiano, o no sé cómo se denomina, Centro Nacional Ufológico, con lo cual a veces incluso bueno, bastante cotidianamente, ¿no? En los medios de comunicación convencionales, ¿no? Pues aparecen noticias. La NASA ha dicho que no sé qué, unos objetos por allí flotando, o los investigadores están preguntándose qué es eso que había por allí, etcétera, etcétera, ¿no? Son noticias que nos van cayendo. ¿Qué más?
Pues nada, seguimos con nuestra charla sumamente interesante con Miguel Ángel. Eh, Hace un momento hemos mencionado la figura trascendental de Jesús. Desde la religión oficial ortodoxa, bueno, pues se habla de la posible retorno de Jesús, el Mesías, al fin de los tiempos. Y Garnier Mallet, pues, por su parte, también habla de Jesús en ese fin de los tiempos. Yo te quería preguntar, es una pregunta que yo me he hecho, sí que Garnier Mallet dice que la vuelta de Jesús es una posibilidad, no es que tenga que venir sí o sí, es una posibilidad en función de las circunstancias que vivamos y del uso de nuestra libertad. Pero te quería preguntar, ¿cómo sería posible ese retorno de Jesús? ¿Cómo aparecería aquí? ¿En qué manera se presentaría? Bien, para ello, si todo va normal, en el ciclo del desdoblamiento tiene que llegar al final del ciclo, ¿vale? Entonces, el ciclo tiene que acabar con la séptima explosión solar del año 2063, sería más o menos la fecha tope. Antes tenía que haber venido el anticristo la sexta explosión solar del año 2033. No sabemos si se darán de las dos puntas, como decían los dobles, porque para cortar los problemas y todo esto, pero el cerrojo tiene que abrirse. El cerrojo, ha hablado el doctor Ranier de él, es una especie de barrera que hay en el espacio inicial que solo se abre al final de cada ciclo, una década de los 25.900 años del ciclo de precesión de los equinoccios en nuestro sistema solar. Es decir, el cerrojo separa la luz de las tinieblas. Solo hay luz en el espacio inicial. Todo el resto de espacios están en las tinieblas. Cuanto más se alejan del espacio inicial, más las tinieblas son más densas. Esto es una propiedad de la velocidad. Cuando más rápida es la velocidad, más tinieblas hay, ¿vale? Entonces, tendría que llegar el fin de los tiempos, el final de los ciclos, el fin del ciclo. Entonces se abriría el cerrojo. Para ese momento, tendría que haber 144.000 personas en la Tierra que hayan hecho la unión con su doble, hayan resuelto los potenciales peligrosos para que Jesús, cuando venga a la realidad nuestra, que se acabó el ciclo y se unifican los tiempos, pueda hacer toda la síntesis de todas las preguntas que ha hecho el Creador al inicio del desdoblamiento. Quería decir primero, en esa última entrevista de Garnier Mallet para los medios franceses, para Sí, la revista Nexus, que está recopilada en el canal, precisamente mencionaba algo con relación, sí, a la cifra esta bíblica del Apocalipsis de 144.000, ¿es? 144.000 personas, sí, Vale, vivientes, se le llama, el Apocalipsis le llama 144.000 vivientes. vale. Entonces Jesús en este sentido es una especie de, la palabra me viene bien, recopilador y nexo de información y energía entre este mundo y el creador, ¿sí? Es un representante. Sí, de alguna manera, de los 12 avatares o avatares que han venido a lo largo del ciclo, Jesús es como el encargado de hacer una especie, la síntesis de todas las respuestas a las preguntas que ha hecho el iniciador del movimiento, que le llamamos el creador. Me gusta llamarle más iniciador del movimiento, porque después te diría alguna cosa del creador, y las va a llevar al creador. Toda esa síntesis la va a entregar al creador. Y también va a recuperar la energía perdida que hemos dado al futuro y que no hemos recuperado. Esa energía al futuro que no recuperamos. Por eso envejecemos también. Y lo ha dicho Garnier muchas veces. Si nosotros envejecemos es porque damos más energía al futuro de la que nos recibimos. Entonces nuestras células no se regeneran como tenían que regenerarse. En el espacio inicial sí, recibimos la misma energía que damos, por eso somos inmortales, pero aquí no. Aquí tenemos menos energía y las células se van deteriorando, por eso vivimos un determinado número de años. Si la energía fuese la misma, no moriría. Porque la célula se regeneraría. Pero bueno, volviendo. Jesús hace la síntesis de todas las preguntas que ha hecho el creador, le da las mejores respuestas y se las lleva al creador. Sí, pasa a través del cerrojo, que es esa barrera que hay en el espacio inicial y los demás espacios. Y al lado del cerrojo está uno de sus dobles, porque Jesús tiene dos dobles, que es el Paráclito, el denominado Paráclito, que ahora es el encargado de transmitir las informaciones de Jesús
a nuestros dobles que están en el tiempo uno de nuestro espacio de tinieblas. Entonces, nos da las mejores informaciones siempre y cuando nosotros hagamos la tarea que tenemos que hacer, viene el adormecimiento y está en benevolencia. Entonces, nos da las informaciones de Jesús a través del Paráclito. El Paráclito se las pasa a los dobles, a los dobles, el doble va al futuro, se les pasa a los amigos del futuro y los amigos del futuro nos les pasan a nosotros. Las mejores informaciones de Jesús. Fíjate, lo que te digo. Sí, mirando lo que ocurre hoy en día, lo que dice Garnier Mallet de esas constantes astronómicas, ¿no? Objetivamente, ¿no? Pues estamos en un punto astronómico en el que el fin de los tiempos está aquí y luego en la Tierra, alrededor nuestro, pues vemos esto que ocurre, ¿no? Especialmente en Oriente Próximo, los conflictos bélicos. Ayer precisamente en un periódico español de prensa ordinaria, pues salía no sé qué señora de no sé si de algún país eslavo, que es la Nostradamus de ahora. Bueno, me parece que ya falleció, pero que estaba prediciendo todo esto. Y estamos en este contexto de cosas que, no sé qué opinas tú, hace presagiar que el fin de los tiempos es inminente y que todo esto, pues que cuenta Garnier Mallet, está a la vuelta de la esquina. La verdad es que hay signos anunciados ya también en las profecías del cristianismo, bíblicas y tal, de conflictos en Oriente Medio antes del fin. O sea, en esa zona es una zona caliente, se puede decir. Es el origen de las tres religiones monoteístas, judaísmo, islam y cristianismo. Y es una zona de conflictos, ¿no? Y si lees el Nuevo Testamento, en los cuatro, sobre todo los tres primeros evangelios, los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, habla del fin de los tiempos como un ataque contra Israel, que Israel se defenderá de todas las demás potencias que se alían contra ella y que al final vendrá al fin con el Hijo del Hombre, Jesús y tal, con gloria y poder a través del cielo, ¿no? Las estrellas caerán, dice, habrá fenómenos en el cielo. Eso lo explica muy bien Garnier, lo de las estrellas caerán, porque él dice que el universo no se está expandiendo, sino que es un universo estático que tiene una respiración y una contracción. Por eso, desde el punto de vista del observador terrestre, si se dice que las estrellas caerán, quiere decir que el universo se está contrayendo. Por eso da esa sensación de que las estrellas se acercan, ¿no? Pero sí, estamos yo creo con una fase final, y por eso los dobles, dice Garnier, que están, pues, están pasando a cortar los tiempos de las explosiones solares. Se dice que ha habido entre la quinta de 1900, entre 2003 y las dos que quedan, que ha habido ya explosiones solares de tal magnitud que podía haber sido la sexta, pero que los dobles, para protegernos y que no llegue todavía eso, no las han considerado así, las han intentado amortiguar para que no fuese la sexta todavía. Sí, estamos al final del ciclo, al final de los tiempos, sí, queda poco. Es algo, bueno, que se sale de los recursos imaginativos que tenemos, ¿no? Casi. Hace un par de semanas o hace una semana y pico hice un vídeo de estos monográficos míos sobre el desdoblamiento del tiempo con relación al tema de las menciones que ha hecho Garnier Mallet sobre los animales y dentro de Ah, esta historia, pues él tiene alguna cita en uno de sus libros de divulgación, dice que los dobles no lo describe con detalle, da esta idea. Los dobles, pues, lo que hacen es internarse en otros mundos y allí, pues, dan cancha a esos potenciales, ¿no? Y dentro de este juego está el tema de hacer evolucionar especies. En este sentido, bueno, dentro de las especies, pues estamos nosotros como seres humanos, como él dice siempre, medio en broma, medio en serio, metidos en la piel de un primate evolucionado, un mono, ¿no? Entonces, con esto que decías de las explosiones solares, podemos pensar que también los dobles, con ese poder magnífico, quizás en otra escala que la del creador, pueden controlar hasta cierto punto, bueno, esta mecánica celeste y dentro de ello las explosiones solares, ¿es así? sí, pero todo ello teniendo en cuenta que están en comunicación con el Paráclito y con Jesús. Es decir, no lo hacen motu propio, los dobles. Los dobles tienen una comunicación a través del cerrojo con el Paráclito y el Paráclito con Jesús. El Paráclito es el doble de Jesús. Entonces, según ve a Jesús, que está en contacto con el Creador, ¿sabes?
cómo va la situación, adelantará o postergará el fin, dependiendo qué sea más beneficioso para nosotros y para nuestra realidad, ¿sabes? Si ve que las cosas se están decantando hacia un cataclismo cada vez peor, porque los pensamientos cada vez son más malevolentes, no se llega a esa cifra de 144.000 que arrastre a todos los demás que no han conseguido hacer la unión y puedan llevarnos al espacio del creador. Y todo eso, pues igual toman medidas diferentes de las que están previstas, ¿no? Según ellos contemplen, porque claro, desde el pasado tienen otra visión que la que tenemos nosotros, ¿no? Y ven, contemplan un poco la evolución, sobre todo desde el punto de vista del el espacio inicial, pues cómo podría desarrollarse mejor nuestro final, ¿no? Nuestra realidad para que todos o la mayoría de las personas que estamos aquí podamos regresar, ¿sabes? Podemos regresar al final del ciclo al espacio inicial, porque también dice Garnier, que cuando llegue el final del ciclo, el cerrojo se abrirá y habrá un tiempo en el que quiera o el que quiera podrá pasar libremente al espacio inicial. Pero dice también, pero como la gente está tan acostumbrada a la malevolancia del futuro, todos elegirán ir al futuro, la mayoría. Pero no es porque se les niegue el acceso a volver a sus cuerpos físicos inmortales, es porque están habituados a vivir siempre la malevolencia y a generar sus pensamientos inducidos por el futuro, que elegirán lo que ya conocen y que les parece que es lo mejor, y es el ir al futuro. Está Entonces, bien, sí. eso estarán considerándolo ahí en el espacio inicial, a ver cómo podría hacer esto para que la gente pueda venir, volver, los que han salido del espacio inicial la mayor parte posible, ¿no? Está bien que apuntes esto porque justamente te iba a preguntar algo, ¿no? En este sentido de contraste teológico, vuelvo a insistir, Miguel Ángel García, pues es doctor en teología, entonces estos temas para mí son apasionantes y espero que el público que está interesado en esto, quizás que llegue por casualidad, pues que esté enganchado a esta información, ¿no? Que creo que es privilegiada y que no la encontrarán, me parece, en ningún otro lugar. Quería decir, tú como conocedor por decirlo así, la teología ortodoxa del cristianismo, del catolicismo, en primer lugar, ¿qué contraste ves entre la figura del paráclito de la religión y la figura de Gardemalet? Ya has descrito bastante, pero no sé si quieres opinar alguna cosa al respecto. Es totalmente distinto. Desde el cristianismo católico, ortodoxo, anglicano, protestante, no tiene nada que ver el paráclito del cristianismo con el paráclito de la teoría de la ley del desdoblamiento del paciente. Ten en cuenta que en el cristianismo el paráclito es una de las tres personas de la Santísima Trinidad. La Trinidad es, como dice el griego, una usía en tres hipóstasis, es decir, una esencia en tres personas. Esa esencia única que existe desde toda la eternidad, existen tres personas divinas que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin embargo, la ley del desdoblamiento, esto no es así. El Paráclito es el doble de Jesús. Es un ser inmortal, evidentemente, pero no forma parte de lo que se ha llamado la Santísima Trinidad, con el Padre, con el Hijo, etcétera. Es el doble. Y después, el Espíritu Santo es información. Es decir, la información que le llega la información que da Jesús al doble es el paráclito. Esa información se llama el paráclito, ¿vale? O sea, la información que da Jesús a los dobles, eso se llama el paráclito en la teoría del desdoblamiento. O sea, es una información que procede del mismo. Como ves, las diferencias son bastante significativas entre la teoría del desdoblamiento, que el Espíritu Santo sería el doble y sería información que da Jesús, y la del cristianismo, que es una persona de la Santísima Trinidad, o sea, equiparable al Padre y al Hijo, en el sentido teológico, ¿no? Antes has mencionado también esto, vamos a llamarlo así, condenación de ir al futuro. Desde la religión, desde la teología se dice que el cristiano o el ser humano se condena porque él quiere, por motu propio, ¿no? Porque hace uso de su voluntad y está claro que hay cierto lastre, ¿no? hacia el mal, pero que al fin y al cabo Dios está ahí, ¿no? Y quiere la salvación de todos, pero al final es el alma humana la que dice, bueno, pues me voy a la derecha o me voy a la izquierda. Antes has dicho esto, que Garnier Mallet, quizás en una formación SOS, ha dicho que cuando el ser humano se muere, su cuerpo energético abandona el cuerpo orgánico
está en ese punto trascendente de poder elegir, ¿no? Entre irse al espacio del creador, o sea, al pasado, y reencontrarse con el doble, o bien irse al futuro. ¿Es así? Bueno, una cosa son las experiencias cercanas a la muerte y otra cosa es cuando realmente sea la muerte definitiva, ¿sabes? Lo que quiero decir, las experiencias cercanas a la muerte generalmente son realizadas por potenciales del futuro que quieren que mueras y lo hacen con un potencial de muerte para que vayas al futuro directamente, ¿sabes? O sea, quiero decirte, te hacen eso porque como no estás en la ley, ni conoces al doble, ni nada de nada, pues tu cuerpo energético va a ir hacia el futuro porque todos hacemos primero, siempre se va del presente hacia el futuro antes de ir al pasado. Entonces te vas a quedar allí en el futuro. Pero si es tu muerte definitiva, es lo que te he dicho antes, ¿no? Que todos van a tener la opción de elegir. El problema es que también ahora aquí tenemos la opción de elegir. Pero claro, si toda tu vida, supongamos, todos tus actos, todos tus pensamientos van en una determinada dirección, supongamos hacia la izquierda, mayoritariamente que hacia la derecha, cuando llega el momento de elegir hacia la derecha, te va a ser bastante complicado elegir, porque lo único que conoces es la vista hacia la izquierda, ¿no? Y hacia la derecha no conoces prácticamente, no conoces al doble, no conoces tu, tu pasado, no conoces de dónde vienes, no conoces nada. Entonces, lo que te da seguridad, lo que estás acostumbrado es un poco lo que has fabricado, ¿no? Hacia el futuro. Pero sí, el creador va a dar la oportunidad a todos y va a dejar abierta la puerta a través del cerrojo que se llama, para que todo el que quiera pueda pasar. No va a haber ningún problema. Incluso dice Garnier que va a haber incluso alguna ayuda del espacio inicial intentando iluminar a esas personas, dándoles algún tipo de información para que clarificarles cuál era su situación inicial, para que puedan, de alguna manera, si quieren, volver a entrar, ¿no? En el espacio inicial. La libertad es fundamental, ¿eh? En todos los espacios hay libertad y entonces es el ser humano, o sea, somos nosotros los que vamos a elegir, en definitiva, si realmente volvemos al espacio inicial o no. Si realmente no realizamos nuestro propósito, que es que el doble soluciona nuestros potenciales, lo siento mucho, pero desgraciadamente vamos a ser arrojados en el próximo ciclo al futuro y el doble nos va a acompañar porque somos lo mismo. Es una parte de nosotros, es nuestro endeudamiento. Pero si hemos hecho bien el, el trabajo, se puede decir, el doble lo ha hecho bien, entonces al final del ciclo pasaremos al espacio inicial y regresaremos a nuestro cuerpo físico inmortal que nos está esperando. Nuestro cuerpo energético volverá a nuestro cuerpo físico inmortal, ya no solamente al cuerpo físico del doble, sino a nuestro propio cuerpo físico inmortal que está allí esperando, ¿no? Ese es si no volvemos ese cuerpo físico inmortal se puede destruir, ¿sabes? Lo que quiero decir, ahí está. Sí, aquí quería llegar a este punto tan tremendo. Garnier Malet ha dicho que se puede llegar a esta posibilidad extrema de autodestrucción, pero sí que deja esa cláusula, ¿no? Física, dice, bueno, al fin y al cabo, llegados a ese punto, la energía no se produce ni se destruye, ¿no? Se reconvierte, ¿no? Un principio físico, no Sí, sé. No ha dado más detalles al respecto, pero me pregunto cómo debe ser eso. Si es un reset de la conciencia, ¿no? Por decirlo así, informáticamente, o cómo funciona, cómo debe sí. ser ese extremo. Sí, la segunda ley de la termodinámica dice que nada, la energía no se crea ni se destruye, sino sí que simplemente se transforma. Pero que lo que dice Garnier es que el cuerpo, aunque no hagamos bien durante este ciclo, no consigamos el objetivo, nuestro cuerpo físico inmortal todavía no se destruye, porque si hay otro ciclo de desdoblamiento, si lo hemos lanzado al futuro del futuro, como están ahora los que nos quieren controlar, pero tendremos también la posibilidad que ellos tienen de hacernos amigos de los dobles que sean para intentar regresar otra vez, porque ten en cuenta que los tiempos hacia atrás son tan insignificantes que aunque para nosotros sean miles de años, allí puede ser que sean milésimas de segundo. O sea que no, la espera del cuerpo físico es algo que no se le llama el sueño del doble, el sueño del creador, porque es algo que no se puede contabilizar, que son milésimas de segundo, centésimas de segundo, ¿no? O sea que tendríamos otra oportunidad si es que el creador decide continuar con el ciclo de desdoblamiento, porque también dice Gardner que no se sabe cuántos ciclos de desdoblamiento ha habido ni cuántos va a haber.
antes que nosotros y después, ¿no? Y, y una puntualización sobre el creador, antes de que se me olvide. También comparándolo con las religiones. El creador, según las religiones monoteístas, es único, es eterno, existe desde siempre y es el creador universal de todo lo que existe. Aquí no. Aquí no habla de un creador universal, habla de creadores parciales, es decir, de horizontes parciales, es decir, creador, yo le llamaría iniciador del movimiento de un horizonte de observación determinado, por ejemplo, el sistema solar. Ahí inicia el desdoblamiento en el sistema solar, pero ten en cuenta que hay cientos de miles de millones de estrellas, hay cientos de miles de millones de galaxias. Si cada una de ellas tiene un iniciador del movimiento, imagínate cuántos creadores parciales puede haber, porque lo que decía el doctor Lamier, puede ser que nuestro iniciador del movimiento, el creador, caiga en la cuenta al hacerse esas preguntas que él es una criatura dentro de otro horizonte mayor donde hay otro creador. Y ese otro creador caiga en la cuenta de que es criatura dentro de un horizonte mayor que es otro creador. Imagínate que en nuestro sistema solar, la galaxia, el conjunto de galaxias, todo, y al final hay un creador o iniciador de este universo, ¿no? Pero ese universo es el creador del universo, el iniciador del movimiento del universo, caiga en la cuenta de que es una criatura dentro de un universo mayor. O sea, esto nos puede llevar a N creadores y no para la cifra de crecer. O sea, que es distinta la concepción del creador en las religiones y el creador en la teoría del desdoblamiento. Sí, ahora cuando estabas diciendo esto me venía a la mente de nuevo todo ese conocimiento de los antiguos griegos sobre la figura del demiurgo, el hacedor de mundos, ¿no? Que es un, bueno, seguramente es una caricatura de toda esa realidad, ¿no? Los griegos pues usan ese tipo de lenguaje mítico, metafórico, etcétera. Pero bueno, guarda cierta sintonía con todo esto. Después, como he mencionado hace ya un rato, toda esa literatura gnóstica con los arcontes, los gobernantes, después lo pones en paralelo con el anticristo y bueno, sus acólitos y toda esa historia, ¿no? ¿Qué más? Bueno, es que a partir de aquí podríamos ir tirando hilos, ¿no? No sé, desde las religiones, digamos, más de corte, bueno, no, también en la otra parte del mundo occidental, pero mirando un poco hacia el otro lado oriental, desde el hinduismo, etcétera, pues se habla de ese Dios al cual no se le puede retratar, ¿no? Desde el cristianismo, pues tenemos toda esa imaginería, ¿no? El patriarca pintado allí en la Basílica del Vaticano, ¿no? Dios Padre, barbudo, etcétera, pero en realidad Dios difícilmente lo podemos conceptualizar, ¿no? Tú ahora estabas hablando de este movimiento de desdoblamiento dentro del cual, pues sí, puede ser que encajen diferentes creadores y al final no podemos todavía vislumbrar directamente lo que es el creador, ¿no? Lo que es Dios, pero sí que tenemos que suponer por ese juego de razonamiento que existe una mente inteligente, ¿no? Que es primera y es la matriz de toda la materia, ¿no? Citando de nuevo a Max Planck. No sé si quieres puntualizar alguna otra cosa o paso a otro tema que tenía aquí anotado. No, el asunto es que la teoría del desdoblamiento del espacio y del tiempo le llama creador porque, claro, crea el movimiento de desdoblamiento de los horizontes de observación. Me gusta más llamarle iniciador del movimiento de desdoblamiento porque creador da confusión con las religiones. Porque cuando hablamos de un creador ya te proyectas a lo que ya conocemos, ¿no? Un creador único, universal, etcétera. Llevando al límite la teoría del desdoblamiento, a no ser que haya n universos, habrá un primer iniciador del movimiento de desdoblamiento que inicie todo. Tendría que haber, a no ser que los universos sean infinitos y entonces siempre sea la n, ¿no? Y siga otro y otro y otro y nunca se acaba la serie. Pero en el caso de que la serie se acabase, daríamos con el origen, el iniciador de todos los movimientos de desdoblamiento existentes en todos los universos que existen. Después, las religiones politeístas, el hinduismo, taoísmo y todas estas, el budismo no se puede considerar porque no considera ni que tiene Dios y tal, pues es que como tienen tantos dioses, pues la verdad es que se complica mucho la situación de un creador universal, ¿no? Porque
Uno es el dios de la guerra, el otro es el dios de la caza, el otro es los griegos, los romanos. Es más complicado buscar, sí que está Zeus, sí que está como el padre de los dioses, pero que convive con toda una serie de otros dioses que están, si no a la misma altura, a una altura también bastante considerable, ¿no? Entonces, lo del creador universal yo creo que se refleja mejor en las religiones monoteístas, ¿no? Que son absolutistas en este sentido de que solo hay un único Dios y ese es eterno y existe antes de nada. O sea, cuando no existía nada, él ya existía. Es difícil de entender la cuestión de eternidad de un ser que existía antes que nada y que creó por amor y por compartir su felicidad con otras personas porque no es un ser solitario, sino que es un ser solidario eh, y que quiere compartir su felicidad con otras personas, como dice el cristianismo en todas sus facetas y toda su teología, ¿no? Pero bueno, eso se podría decir, ¿no? Que la teoría del desdoblamiento, si la creación o los universos al final tienen un fin, sí que habría también un iniciador inicial, o sea, valga la redundancia, sí que habría un creador inicial, ¿no? Ujú, ujú. Y Sí. después de las Ujú. SOS hay muchas cosas que hablar, porque es que hay tanta información. Yo me di cuenta que cuando yo estaba en las dos, había tanta información que sacaba en el PDF igual 30 hojas, y no había puesto todo, porque no me acordaba de todo. Da tanta cantidad de información, de diapositivas, de dibujos, y otra cosa muy importante, aparte de los conocimientos, es lo que se llama la Eucaristía. La Eucaristía, porque más importante, por eso no quiere hacer el doctor Garnier por ahora, aunque igual tendré que hacerlo con el tiempo, por la edad, sesiones online, porque en la Eucaristía es siempre presencial, siempre de persona a persona, ¿no? Y se transmiten los pensamientos benevolentes de una persona a otra, a un colectivo, ¿no? Entonces es muy importante la presencia física para que haya ese intercambio de potenciales benevolentes entre las personas. E incluso si yo he padecido el COVID, si tú no lo has padecido y entras en contacto conmigo de una forma benevolente, estás inmunizado. Si tú has tenido un cáncer y yo no lo tengo, viceversa, estoy también inmunizado de esa enfermedad, ¿no? Eso siempre quiere el doctor René, independientemente de la teoría que dé, lo más importante de todo para él es la Eucaristía, el intercambio de potenciales benevolentes que se da en la formación. Gracias por añadir esta información. Y precisamente iba a saltar a este punto, porque si nos escuchara o nos viera Garnier Mallet, desde el inicio diría, bueno, estos dos, lo digo simpáticamente, están hablando aquí de toda la teoría, pero lo que yo siempre quiero enseñar es el principio práctico, ¿no? Saltemos a esto, si te parece bien. Sí, Yo muy te bien. quería, vale, te quería preguntar, bueno, ya con el tiempo que llevas de recorrido en esta materia, ¿realmente ha cambiado tu vida? ¿Has notado una mejoría con ese principio vital, dicho así? Descríbelo si quieres brevemente para el público, por si hay alguien que nos ve, que nos escucha y que no sabe todavía qué es eso del principio vital del que habla Garnier Mallet. El principio vital en la ley o la teoría del movimiento del tiempo se refiere a la anticipación con la que recibimos las informaciones del futuro. Puede ser 2/3 de segundo si viene de los anillos del doble o 1/3 de segundo si viene de los que nos quieren manipular. Entonces, todo lo que hacemos, levantar esta mano, hablar, decir algo, lo hacemos después de 2/3 de segundo o 1/3 de segundo que hemos recibido la información en el cerebro. Ese es el principio vital de la anticipación, ¿no? Entonces, todo lo que hacemos a nivel motriz, a nivel cognitivo, está sugerido, es lo que hemos dicho antes, y lo recibimos antes de ser consciente de ello. Entonces, es muy difícil durante el día estar controlando todos los pensamientos y todas las acciones. Por ejemplo, respirar, digerir, sudar, movimientos TIC que tienes, todo eso está siendo enviado por el futuro para que vivas de una determinada manera. No nos hacemos conscientes muchas veces de ello. Y pensamientos y lo que decimos, lo que pensamos, también está siendo sugerido, ¿no? Entonces, eso se llama la anticipación. Es el principio de la anticipación, ¿no? Y después, si ha cambiado en mi vida, si ha cambiado en mi vida, sí es una pregunta importante. Al principio no, y me cabré bastante, porque si yo estoy haciendo todo bien, ¿por qué no cambia? ¿Y por qué tengo los mismos problemas de siempre? ¿Y por qué?
no se me soluciona el problema que tengo del estómago. ¿Y por qué el trabajo de este, que es un trabajo que me estresa mucho, no cambia? Y tal. Pues fui avanzando, fui entendiendo mejor la teoría del desdoblamiento y me di cuenta de que estaba muy apegado a las tres energías que no permiten hacer bien el principio de la anticipación, que son el miedo, la duda y la voluntad, ¿no? Tenía miedo, tenía muchas dudas y sobre todo tenía una gran voluntad. Tenía que ser como yo lo imaginaba, como yo lo quería, ¿no? Y estas tres energías, dice el doctor Garnier, que hacen incompatible la acción de nuestro doble, lo bloquea. No deja que actúe el doble en nuestras vidas. Por eso, últimamente, las formaciones, en todas, en las iniciales y en las SOT, dice, repite, yo no quiero nada. No será mi voluntad, sino la doble. No quiero ni espero nada. Tengo que ser como un bebé en los brazos de mi madre. Eh, Debo dejarme llevar porque el doble conoce mejor lo que yo necesito. Ese abandono, hay que llegar a un abandono tal de tu propia realidad que no es fácil, porque todos estamos muy apegados a nosotros, a nuestras ideas, a lo que nosotros queremos. Entonces, para eso ahí entra lo que se llama el adormecimiento, porque durante el día no podemos conseguir. Es imposible. Las informaciones que recibimos casi todas son malas. Yo las llamo informaciones basura. Son informaciones basura. No nos sirven para nuestro propósito. Nuestro propósito es, y eso es otra que quería decir, que mucha gente quiere conseguir cosas materiales, ya, ¿sabes? Pero no hemos encarnado para conseguir cosas materiales, a que nos puedan venir después. Hemos encarnado, sobre todo, para ir a dormir. Eso es lo que dice el doctor Garnier, ¿no? Hemos venido para dormir, lo demás no sirve de nada. ¿Y para qué sirve dormir? Dormir sirve para que nuestro doble pueda ir al futuro a arreglar los potenciales que hemos desarreglado y para hacerse amigos allí que nos den las informaciones que van a cambiar nuestra memoria. Y entonces sí que va a cambiar nuestra vida. Cuando cambia nuestra memoria, cuando cambian las informaciones, cuando recibimos informaciones de la parte del estado inicial, del espacio inicial de nuestro doble, cambia nuestra vida. Pero no es porque lo procuremos nosotros. Nosotros lo podemos hacer, intentar hacer bien el adormecimiento. Va a ser el mismo doble el que va a dar las informaciones a los amigos del doble y eso nos va a cambiar nuestra memoria. Y cuando tengamos la memoria del doble, porque el doble conoce las preguntas que el creador nos hizo al principio, va a cambiar nuestra vida. Y a mí sí me está cambiando la vida, es lo que te quería decir, sí me está cambiando la vida, en el sentido de que igual las circunstancias son iguales, pero la forma en la que las vivo es distinta. Es decir, vivo abandonado, sin miedo, sin duda, evidentemente con altos y bajos. Eh, no he llegado a dejar la voluntad totalmente ni nada, ¿no? Y otra cosa también que es importante es que me he centrado más en el propósito original de por qué estoy aquí, del cual deriva todo lo demás, que es que lo fundamental para mí ahora es la noche, el hacer bien el adormecimiento para que el doble haga amigos allí, dé buenas informaciones, cambie mi memoria y logremos el objetivo. Porque si el doble consigue lograr el objetivo en un menor tiempo, me va a sacar de aquí cuanto antes, me va a sacar de este agujero, ¿no? En el que estamos metidos. Y cuanto antes voy a volver otra vez al espacio del doble y al final del ciclo a mi cuerpo físico inmortal, ¿no? Entonces, el objetivo de Máxima es regresar cuanto antes a sus amigos. Eso a la gente le da igual en un principio, a mí también me daba igual. Yo quería estar mejor, cosas materiales, etcétera. Y todo eso, el doble no le importa tanto. Lo que le importa es sí, que no te falte de nada, vivas en abundancia en el sentido de que no te falte de nada para vivir, que tengas salud y que estés bien, en paz, pero no, que no te va a regalar un Porsche o te va a regalar una casa, una mansión, lo que él busca es arreglar cuanto antes la situación para sacarte rápidamente de aquí y volver a estar con el doble y esperar ahí el final del ciclo y regresar. Ese es el objetivo de base. Para eso hemos encarnado, no para otra cosa, en el sentido de estructurar mejor las prioridades y ver las cosas desde otro punto de vista y sobre todo estar más abandonado al doble, ¿no? Claro, si no sabes ni que existe el doble, ni que vives en dos tiempos, ni que nada de esto, pues lo que tú buscas es solucionar problemas más urgentes e inmediatos y es normal, ¿eh? Es normal así.
Ujú, ujú. Sí, en resumen, el principio vital gira en torno a ese control del pensamiento, ¿no? A medida que nos llegan las informaciones, pues estar presentes y bueno, posicionarnos en esto que hemos comentado antes de la regla de oro, ¿no? Procurar no dar ese retorno de energía, eh, no dar más energía a esos pensamientos malevolentes y decantarse por la otra opción, ¿no? Garnier Mallet suele decir, creo, si no me corriges, que siempre estamos entre dos opciones, ¿no? Entre la buena y la que no es buena, ¿no? Y dentro de este punto, lo que tú dices, ¿no? La importancia que él concede al acto de dormir, pero al buen adormecimiento, ese control del pensamiento y previamente, no sé si tú lo haces, ahora lo puedes decir si quieres, ese repaso de la jornada, ¿no? Que de hecho es una cosa, bueno, la dice Garnier Mallet, ¿vale? Pero ya viene de antiguo. Y yo esto lo he leído, por ejemplo, bueno, Pitágoras, él menciona a Pitágoras, ¿no? En los versos áureos, esa recogida de sabiduría de Pitágoras en teoría, pero también lo dice Marco Aurelio, ¿no? El emperador filósofo del Imperio Romano, y también pues es algo que había leído me parece que en algún escrito de Séneca, me parece, o de Cicerón, pero me parece que más bien de Séneca. Incluso desde el mundo oriental, también lo he mencionado en alguno de mis vídeos, pues un filósofo más contemporáneo, experto en yoga, Tempu Nakamura, japonés, pues también él decía que antes de irte a dormir no te duermas angustiado, bueno, un poco de higiene del pensamiento, ¿no? En este sentido. No sé si quieres añadir alguna cosita más a esto. Quería hacer una puntualización que es muy importante que la gente lo sepa. El doble no nos ve, ni nos oye, ni nos escucha, está en otro tiempo. No nos sabe nada de nosotros, sabe que existimos porque hemos preparado toda la encarnación y sabe que estamos aquí en un sitio que no es bueno para nosotros y nos quiere sacar cuanto antes de aquí. Pero no sabe cómo estamos viviendo, intuye algo por los pensamientos que tenemos, porque él los recibe, porque la realidad del futuro es la misma que la realidad del pasado, aunque más rápida. Entonces, ve un poco lo que estamos pensando y lo que estamos creando, pero realmente en nuestra realidad no nos ve. Entonces, para que sepa realmente cómo estamos en el adormecimiento antes de dormirnos, pero no en el adormecimiento último pensamiento, sino al acostarnos antes de dormirnos, tenemos que dejar la información en el agua del cuerpo para que quede de alguna manera almacenada y el doble cuando viene la noche sepa nuestra circunstancia. No sé, pues tengo este problema, solucionalo tú como quieras, porque me ha pasado esto, un poco de contar, pero no hacer eso cuando te vas a dormir, sino igual sentado en la cama, antes de tumbarte en la cama, porque si te duermes con eso estás ya poniendo tu voluntad, y eso no es bueno. Puedes hacer un repaso de la jornada y de lo que más te preocupa y incluso decirle al doble que se haga tu voluntad en todas estas circunstancias que me está molestando. Tú verás cómo lo haces y tal. Dice Garnier que al doble le encantan los desafíos y cuando ve que no hay voluntad y ve que tú no puedes resolverlo, se encarga de él de resolverlo, ¿no? Entonces, eso queda reflejado en la formación tetraédrica del agua de tu cuerpo, en la información, y el doble, cuando viene a la noche, ya se da cuenta de lo que estás viviendo, porque va a leer todo ese programa que hay. Pero para dormirte, olvídate de eso. Ya, cuando te metes en la cama y has hecho ya el recuento del día, céntrate en tener un pensamiento, dormirte con un pensamiento benevolente. Eso es lo que realmente es importante. Dormirte sin miedo, sin duda, sin ningún tipo de voluntad, abandonado en el doble, y un pensamiento de benevolente hacia una persona que te venga a la mente, sugerida por los amigos del futuro, o una persona que te ha pedido ayuda, o una persona, puede ser tu madre, que aunque esté viva o muerta, fallecida, ¿no? Entonces, si te duermes ahí, en esa benevolencia, tu cuerpo energético, en el sueño paradoxal, va a salir hacia el futuro, pero no se va a quedar en el futuro, sino que a través de lo que se denomina una puerta blanca, va a hacer un giro y va a ir al pasado. El cuerpo energético va a entrar en el cuerpo físico del doble, este se da cuenta y entonces ve que si está sin voluntad, sin miedo y sin duda, manda su cuerpo energético al cuerpo físico, ahí lee la información que tiene para él, se da cuenta, y entonces va al futuro con su cuerpo energético y allí busca amigos, si no lo tiene ya, donde intentar resolver eso que ha visto en el agua del cuerpo y sobre todo el objetivo principal que es arreglar todos los potenciales. En ese momento en el que el cuerpo energético del doble entra en el cuerpo físico del amigo del doble, el cuerpo energético del amigo del doble entra en tu cuerpo físico y ahí te deja informaciones que le ha dado el doble.
te va a meter como una especie de programa con la memoria del doble, que después durante el día el cuerpo energético va a ir a buscar. Entonces, una vez que está llegado ahí, cuando se acaba el sueño paradójico, entonces el cuerpo físico del doble vuelve a su realidad, el cuerpo energético del doble vuelve también a su realidad y el tuyo también vuelve a tu realidad. Todo se encaja otra vez. Para no dar muchas vueltas, los cuerpos energéticos vuelven cada uno a su sitio, el del doble al doble, el nuestro al nuestro y el del amigo del futuro al amigo del futuro. Ujú. Es un poco, Continúa. resumiendo mucho, porque haría falta gráficos y tal, Sí, sí. el proceso del adormecimiento cada noche si se hace bien. Vamos a abrir una última fase en Sí, nuestra conversación, si te parece bien. sí, Mira, lo siguiente que te quería preguntar era, en este punto, ahora mismo, ¿qué tipo de dudas o cuestiones así más relevantes tienes tú respecto a lo que enseña Garnier Mallet? ¿Hay alguna cosa que todavía le estés dando vueltas? sí, sí, hay algo que lo he comentado con otras personas también, y es que no lo que dice el doctor Garnier de su metafísica, de su filosofía, etcétera, se puede sacar de sus fórmulas matemáticas. Y ese es un problema para ser aceptada su teoría conjunta, ¿sabes? Porque coge ideas filosóficas, ideas metafísicas, ideas religiosas, pero que de sus fórmulas matemáticas y físicas no sale. No sale todo. No, sale mucho, pero no todo. Entonces, uno de los hándicaps importantes para aceptar sus explicaciones, pues, es decir, las consecuencias de las, claro, las consecuencias que dice de las fórmulas matemáticas son su interpretación. Pero igual otros físicos o otros científicos dirán, yo he leído tus formas, si es que las ha leído, tus fórmulas matemáticas, las comprendo, pero yo no veo que de ahí se saque esto o se saque lo otro. Se saca lo que se saca, esto, ¿no? Esa es una de mis dudas, ¿no? Y hablando con otras personas, dice que sí, que la teoría del desdoblamiento del tiempo y del espacio tiene como tres patas: la parte física científica, la parte histórica y la parte, pues, metafísica religiosa, ¿sabes? Entonces, mucho sí, pero no toda esa interpretación se puede sacar de la formulación matemática física. Esa es una de mis principales aporías o dudas y yo creo que es la fundamental para mí en este momento. Ujú, ¿Cómo ujú. la Es podría? A ver, interesante. hablando con Garnier, a ver, me gustaría saber tu opinión también, claro. Claro, claro. Mira, precisamente, bueno, yo me puse en comunicación con la persona que le hace de relaciones públicas y de traducción, ¿no? Envié un correo, ay, no, perdón, envié una comunicación y para decirle si le gustaría, si le agradaría hablar después cuando hice la traducción del gran significado de la palabra metanoia, como él siempre ha estado hablando de los griegos y de lo fantástico que es el alfabeto griego, ¿no? Como expresión alfanumérica y que aparece en esa misma geometría del movimiento de desdoblamiento y esa correspondencia matemática, pues yo le daba mucho valor a lo que él decía con esa palabra que es metanoia, ¿no? Cambio de mente, noia, ¿no? La mente, el nous, ¿no? Él siempre hace hincapié en los filósofos griegos, en Platón, incluso cuando presentó su trabajo para el Instituto Americano de Física, dijo que habló allí dentro del Timeo, de ese libro de Platón, pues aparece descrito ese movimiento de desdoblamiento, pero claro, como era un trabajo puramente físico-matemático, pues ese detalle no se lo dejaron publicar, como es obvio, ¿no? Al margen de que estés de acuerdo o no. Pero bueno, sí que no pude obtener esa entrevista para hablar de metanoia, pero también es algo como tú, ¿no? Que siempre, y tú y yo hemos hablado de eso, siempre bueno, no sé cómo decirlo, me ha echado en falta en el discurso de Garnier Mallet, en todas esas entrevistas que concede, vas pasando revisión de los medios donde ha publicado, y sin faltar el respeto a nadie, pero bueno, son canales, vamos a decir, si tú eres un científico, un físico perteneciente yo que sé, a una universidad o un centro de investigación, ostras, vale, pues no hay que menospreciar a nadie, ¿no? Ni mucho menos, pero me gustaría todavía, ¿no? Mientras esté vivo y tenga esa capacidad, pues que hiciera un poco más de discurso hacia
ni que sea invitando a gente de su gremio, ¿no? A físicos o matemáticos, y de hecho esto ya está bien expuesto y yo he sido el primero, me pongo la medalla, lo siento, pero lo tengo que decir aquí. Yo he publicado sus trabajos académicos para el público general, nadie lo había hecho. Encontré un vídeo de Garnier Mallet del año 2010 haciendo esa exposición, grabación de vídeo en esa convención de matemática aplicada, hablando él de la teoría del desdoblamiento para un público especializado en matemática, astronomía y todo lo demás. Pero le falta eso, incluso por mi cuenta, y ahora ya te dejo intervenir, pues no hace mucho también le mandé un correo electrónico a un físico español, Javier Santaolalla. No he recibido respuesta, ¿no? Locunoya, bueno, seguramente tiene mucha gente que quiere hacer cosas con él, entrevistas o colaboraciones. Locunoya es un canal, por lo menos en este momento, relativamente pequeño y modesto. No he recibido respuesta, así que he puesto pues este mensaje, ¿no? Que creo que es interesante. Miren ustedes que son físicos, tienen aquí una teoría que está publicada en varios sitios y ostras, es muy rompedora, ¿no? Pega una vuelta total a muchas cosas, explica el fenómeno, bueno, pues de los agujeros negros y muchas cosas, ¿no? Infinitud de cosas, las velocidades superluminosas, etcétera. Pero es eso que hemos dicho tú y yo, no hay como mucho silencio, no sé si quieres decir algo al respecto. Sí, quiero decirte que, por un lado, me da mucha pena que una teoría tan importante como la teoría del desdoblamiento del tiempo y del espacio y un físico brillante como Garnier Mallet, que yo le pondría, si no al mismo nivel, muy parecido de Albert Einstein o Stephen Hawking, haya tenido tan mala acogida su teoría, digo física, matemática, no digo de sus interpretaciones posteriores o consecuencias, pero ni tan siquiera se le menciona en artículos de discusión para decir que no está de acuerdo, no se está de acuerdo con esa teoría por esto, por esto, por esto, por esto. Ese silencio de los científicos también no me gusta. Eh, yo creo que si no están de acuerdo con la teoría deberían decir por qué no están de acuerdo, leerla. Un científico es una persona seria y lee todo lo que sale y publica un artículo pues en contra de esa teoría y diciéndome este señor no sabe ni lo que dice por esto y por esto y esas velocidades superlumínicas me parece que son una tontería y eso del creador me parece que es otra bobada o lo que sea no está demostrado por sus fórmulas, pero no dicen nadie nada, no dice nadie nada. Ese silencio no sé, evidentemente tampoco dicen nada para echársela por tierra, es verdad, que nadie ha dicho que esa teoría es falsa o que esa teoría está mal, al contrario, le han dado un premio y tal y todo esto, pero está como apartado, como ignorado, y tiene que ir a foros de entrevistas más bien de tipo esotérico, no me parece nada mal, que puede de alguna manera pues, explicar las consecuencias y las aplicaciones de la teoría, pero lo que dices tú, un foro de científicos físicos, matemáticos, donde él podría explicar la teoría en términos matemáticos y físicos y donde podría responder a las preguntas, objeciones y aporías de otros científicos, sería algo muy conveniente. Yo creo que estaría muy bien, pero no parece que hay ningún interés de momento en ello. Intentando buscar una explicación, bueno, hago un par de notas a pie de página de esto. Eh, Cuando yo estaba buscando información, hurgando, ¿no? En ese trabajo de, vale, pues Garnier Mallet tiene estos trabajos académicos, en su propia página web pues tiene algunos, después descubrí y bueno, lo compartí contigo, ¿no? Bueno, que tenía otros trabajos también secundarios, como en tres fases de tiempo de su exposición, trabajos preliminares y luego ya esos finales en el Instituto Americano de Física. Yo buscaba a ver si había alguien científico profesional que tenga un trabajo, que sea un empleado de alguna universidad o un centro de investigación. Lo tengo guardado en mi carpeta en el ordenador, por lo menos encontré, recuerdo bien, a un ingeniero eléctrico o algo así, me parece, que hacía mención de Garnier Mallet y bueno, con relación a esa especialidad de ingeniería eléctrica, ¿no? Entonces, bueno, algo es algo, ¿no? No sé, a fecha de hoy tendría que volver a buscar en el Google académico, etcétera, pero bueno, la cosa está ahí. No hay mucha cosa al respecto de opiniones por parte de otros científicos. Y luego lo segundo que quería mencionar, bueno, es esa figura científica también
pues con un currículo destacable, que es Régis Duteil, ese francés, ¿no? Bueno, pues que era mayor que Garnier Mallet. Este señor, pues me parece que murió en el año 96 y tiene esos dos libros que yo reseñé un poco en uno de mis vídeos, el hombre superluminoso y la medicina superluminosa. Y este hombre, en los años 90, antes de la primera publicación para el gran público de Garnier Mallet, que si no me equivoco, Cambia tu futuro en Francia fue publicado en el año 2005, me parece, o 2006. Pues este hombre, Régis Duteil, doctor en física, eh, profesor de biofísica en la Universidad de Poitiers, justamente donde estudió Garnier Mallet, si no me equivoco, habla de esto, habla del cuerpo eléctrico, que es el equivalente al cuerpo energético, habla de las velocidades superiores a la de la luz, los agujeros negros, hace referencia a las experiencias cercanas a la muerte, al ser de luz que está allí, la conciencia, fenómenos paranormales. Garnier Mallet publicó su trabajo en una etapa de su vida en la que ya estaba jubilado, ¿eh? Ya era, digamos así, un hombre maduro, ¿no? Régis Duteil, por su parte, ya había abandonado, me parece, o estaba a punto, era profesor emérito, pues digamos que eran gente que se podía arriesgar, ¿no? A presentar ese tipo de cosas. Si eres un científico que cobras tu nómina, te están pagando desde, digamos, un sitio científico ortodoxo, etcétera, no te puedes arriesgar porque comprometes tu carrera, ¿no? Pero sí que encontré ese paralelismo y con esto quiero decir que, bueno, pues por lo menos en Francia había otro científico que estaba hablando de cosas bastante similares y claro, todo esto son temas muy delicados, ¿no? Como el tema de los UFO, los OVNI y toda esta historia. En fin, que al final quizás solo te queda ese canal de difusión que son canales de corte esotérico porque no tienes otro foro, ¿no? O la cosa se está abriendo poco a poco, ¿no? Y en conclusión, pues al final yo pienso, bueno, pues por decirlo de esta manera así española, Garnier Mallet tiene una misión quijotesca, ¿no? Quizás él sabe, al fin y al cabo, lo que tú decías, ¿no? Hemos venido aquí a dormir, nos hemos metido en un mundo para arreglar el estropicio, nos hemos puesto en esta piel de mono evolucionado para ayudar a nuestra parte complementaria y en el día que lo tengamos todo solucionado, largarnos de aquí, porque al final no nos vamos a llevar nada material y muchas cosas extramateriales también van a ser papel mojado, ¿no? Entonces, quizás él lo que quiere, mirando esta fecha límite del fin de los tiempos, quizás es su visión ética de decir, voy a divulgar esto hacia el público ordinario, que la gente conozca lo del principio vital y todo lo demás, lo que es pura ciencia físico-matemática, mira, yo ya lo he publicado, lo tienen en mi bibliografía y ya está mencionado y el día de mañana seguramente yo ya no estaré haciendo ese pronóstico de 50 años para que una teoría científica tenga su reconocimiento, pues, ¿cómo quieres concluir esto? Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Y realmente las shows que he ido siempre repito lo mismo al final. Ayudadme, por favor, a difundir la teoría del desdoblamiento con vuestros pensamientos de benevolencia, ¿no? A hacer bola de nieve. Es decir, cambiar vuestros pensamientos para ayudar a las demás personas y para salvar al planeta. Yo creo que él ha llegado a la conclusión que has dicho, que su teoría científica no va a ser reconocida de aquí a muchos años, pero él se dedica a lo esencial, que es intentar eh, dar a conocer a la gente el principio vital para que lo ponga en práctica y sean más cada vez de las personas que lo conozcan para salvarse a sí mismas, a los demás y al planeta. Hacer una bola de nieve entre la gente para que cada vez sean más los que se dediquen a tener pensamientos de benevolencia, a hacer bien el adormecimiento, porque la aplicación es bien sencilla, bien sencilla. Los cálculos son complicados, la geometría es complicada, todo eso es difícil. Pero solo hay dos cosas, día y noche. Durante el día, intentar sobre todo estar atentos a los pensamientos de malevolencia que nos llegan, sobre todo los que afectan a las personas con la crítica, eso, intentar no retroalimentarlo y durante la noche hacer bien al adormecimiento. No es más, es que no tiene más la teoría, es así de simple. Simple, pero además no es simplista. Si se hace bien, se hace bien. Y ya puedes, como dice, el televisor puede ser que no lo entiendas. Le das un botón y funciona.
Esto es lo mismo. Puede ser que no entiendas ninguna fórmula matemática, pero si tú haces bien el adormecimiento, el doble lo va a hacer. Y esto va a cambiar. Entonces, se trata de eso es lo que quiere el doctor Ranier, de intentar que el mayor número posible de gente entre en la benevolencia, en el pensamiento benevolente para ayudarse a sí mismo, a los demás y al planeta. Yo creo que es eso. Y no creo que haya nada mal, ¿no? Si le sucediese a alguien que le sucediese cuando él se muera y siga con las formaciones, pues lo agradecería, ¿no? Un científico así, pero de momento yo creo que él está un poco a lo que está, ¿no? A intentar difundir lo máximo posible la teoría entre la gente. Ujú. Pues yo por mi parte nada más. Creo que es una buena conclusión de todo lo que hemos ido hablando hasta este punto. Me parece un final feliz, por así decirlo, y vamos a ver más adelante cómo continúa la historia, ¿no? Y te agradezco muchísimo realmente esta conversación. Ha sido fantástica para mí, has cumplido mucho más de las expectativas que yo tenía y te emplazo a, bueno, en otro momento a hacer otra conversación como la de hoy. Seguramente al público interesado en la teoría del desdoblamiento y en la enseñanza de Gardner-Mallet, pues habrán encontrado interesante toda nuestra charla y no sé, si quieres añadir una última cosa antes Y de no, despedirnos. darte las gracias por la oportunidad de poder explicar un poco en general, porque es complicado, tiene muchos aspectos. La teoría del movimiento del espacio y del tiempo, según como yo la he entendido del doctor Garnier, no son palabras del doctor Garnier, que quede bien claro. O sea, no lo dice él, lo digo lo que yo he entendido en sus informaciones, que eso quede claro desde el principio. Y después decir que la teoría del desdoblamiento del tiempo y del espacio tiene tal cantidad de aspectos que necesitaremos muchísimos programas para acceder a todo, ¿no? Porque es que habla de todo. La teoría del desdoblamiento afecta a todo, a todos y a todo. Entonces, pues nada, que espero que esta introducción pueda servir a las personas que estén viendo el programa y que les haya agradado la entrevista. A ti, darte las gracias. Yo creo que sí. Pues nada más, aquí nos despedimos. Gracias al público por vuestra atención y hasta la próxima. Que tengáis un buen día. Tú también, Miguel Ángel. Hasta la próxima y un abrazo. Hasta la próxima, un abrazo, muchas gracias.